Vamos en este momento, a partir de dar el botón acceder a Cantán, a solucionar todas las dolencias que nosotros como responsables de los sistemas de gestión tenemos en nuestras organizaciones, ¿vale? Todos estamos aquí porque en algún momento tenemos una dolencia, por ejemplo, que mm, estamos cansados de pronto de tener toda la información en diferentes sitios, o tenemos de pronto duplicidad de registros, o tenemos falencias en cómo hacer un análisis de causas de una desviación, o que muchas no conformidades han salido precisamente porque no tenemos centralizada la información y tenemos duplicidad de registros, y en sí una infinidad de dolencias que nos tienen aquí el día de hoy. Nosotros a través de Cantan Software pues hemos pensado en todas esas dolencias y estamos aquí para solucionar esas problemáticas que ustedes como responsables de gestión han tenido. Vamos a estar, Julio, hablando, yo lo voy a utilizar como un interlocutor, voy a tratar de que los asistentes participen en la mayor cantidad de oportunidades que tengamos para que usted, si le parece, Julio, me sirva de interlocutor de esas inquietudes que tienen nuestros asistentes y las vayamos a medida que vayamos avanzando, solucionando para que pues todos tengamos la oportunidad de participar. ¿De acuerdo, Julio? ¿Le parece? Claro que sí, Juan Pablo, por supuesto. Aquí, digamos que ese es el objetivo y pues también para los participantes, básicamente vamos a verlo con los ojos de diseñadores e implementadores de sistemas de gestión en pro de que pues la herramienta o el software Cantan que tú nos vas a enseñar pues realmente satisfaga pues nuestras necesidades en relación con el cumplimiento de estas normas ISO y que podamos ver de una manera tangible y lineal cómo Cantan Software nos va a ir dando respuesta y a su vez pues también nos va, como tú muy bien lo decías, solucionando, facilitando nuestro ejercicio en el día a día. Gracias, Juan Pablo. Perfecto, Julio. Muchas gracias a usted. En ese orden de ideas, les invito a los asistentes que dejen sus preguntas en el chat. Julio va a estar muy atento a cada una de las preguntas y me va a ir haciendo las preguntas correspondientes. Siéntanse libre de preguntar lo que ustedes deseen, aclaren las dudas, piensen en las dificultades que ustedes han tenido, como bien decía Julio, como implementadores de los sistemas de gestión, porque este espacio a través de Cantan Software es donde vamos a dar solución a esas falencias o a esas debilidades que ustedes han podido tener en su experiencia como implementadores de sistema de gestión. Bien, entonces empezamos dando un contexto de nuestro software. Cantan Software es una plataforma tipo SaaS en donde a través de un ordenador, a través de cualquier navegador que tenga acceso a Internet, pues vamos a poder acceder a través de un usuario y contraseña definido por cada uno de ustedes en su organización. Y lo primero que vamos a ver, Julio, es una pantalla de inicio que nos va a ir guiando a través de un río, ya sea como implementador del sistema de gestión o nos va a ir guiando como diseñadores del sistema de gestión. Es decir, ustedes con Cantan Software puede que su sistema ya esté implementado o puede que esté en proceso de implementación y Cantan Software les va a ayudar tanto si el sistema ya está diseñado o como si apenas lo van a diseñar utilizando nuestro software. Bien. Entonces, a través de este río, vamos a ir pasando por las diferentes aplicaciones y el río nos va a simular de manera natural cómo es la lógica en la que se diseña un sistema de gestión. Vamos a pasar inicialmente por las aplicaciones del planear. Obviamente, el software está diseñado respetando la estructura de alto nivel de las normas ISO, como nos mencionaba Natalia, y eso nos va a permitir dar alcance a todas las normas ISO que ustedes tengan definidas en su organización. Está pensado para normas ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 27001, ISO 37001, inclusive, u otras normas que cumplan con la estructura de alto nivel de las normas ISO. También va a ser posible utilizar nuestro software para darle solución a esa normativa. Bien, entonces les decía que vamos a pasar obviamente el río nace siempre en las montañas, ¿verdad, Julio? Y vamos a empezar entonces desde el planear, pasando por las diferentes aplicaciones, por un hacer de la norma, luego pasaremos por un verificar las diferentes aplicaciones para finalmente pasar por el verificar y finalmente la mejora continua. Bien, nosotros tenemos la oportunidad de utilizar este río para acceder a las diferentes aplicaciones, pero también tenemos unos menús enfocados en las numerales de la norma
en donde ustedes van a poder acceder a las diferentes aplicaciones de la manera más cómoda que ustedes eh, sientan que pueden navegar dentro de la plataforma. También tenemos un navegador en la parte superior donde a partir de una palabra clave, la plataforma va a identificar la aplicación que ustedes requieran acceder y vamos a poder acceder a la plataforma. No sé, Julio, si nuestros participantes en este momento ya empezaron a participar o si de pronto antes de iniciar de lleno con nuestro software, tengamos alguna pregunta específica como del entorno o de algo particular que queramos antes de iniciar de lleno con las aplicaciones que dan solución a nuestros sistemas de gestión. Claro que sí, Juan Pablo. Sí, digamos que sí, a nombre de los participantes y por supuesto a nombre mío también eh, salen algunas inquietudes que nos gustaría que nos fueses respondiendo. La primera, Miriam, nos comenta o nos consulta acerca si esta plataforma o esta solución Cantan es a nivel de escritorio o es a nivel online. Es la primera duda que si nos pudieses aclarar. Perfecto. Como les decía, Julio, a los participantes, nuestra plataforma es tipo SaaS, es decir, es tipo online, como bien nos dice Miriam. A través de un navegador que tenga acceso a Internet, vamos a introducir la dirección de nuestro software y a través de un usuario y contraseña propio de cada organización, o los usuarios los definen cada uno de ustedes al momento de adquirir la herramienta, acceden a la plataforma en formato web, ¿vale? Es decir, que no hay restricción de si no tengo el computador, de si no tengo la aplicación, sino todo va a ser enfocado en un ambiente SaaS. Vale, perfecto, Juan Pablo. Alineado con lo que tú comentas, y pues pensamos, y pienso que también es algo de todos los participantes, el ejemplo ingresa por casa. Hoy en día la seguridad de la información es algo que nos impacta bastante. Adicional, entendemos que Cantan Software nos permite también la implementación de la norma ISO 27001. Quisiera que nos comentaras si esta plataforma navega por algún protocolo seguro, adicional si tienen algún tipo de certificación, la fábrica o quien lo fabrica, en relación con este tipo de normatividad. Cuéntanos un poco al respecto, Juan Pablo. Perfecto, Julio, gracias. Bien, efectivamente, nuestra plataforma maneja un ambiente o una conexión segura en donde vamos a poder ver aquí que tenemos una navegación segura desde el navegador que estoy utilizando y además vamos a tener también la posibilidad de tener los certificados donde nos atribuyen o nos certifican, valga la redundancia, como un software o un ambiente seguro. Aquí vamos a tener toda la información de nuestro certificado y nos va a garantizar que, como bien decía Julio, pues somos un software de inclusive sistemas de seguridad de la información, pues también nosotros garantizamos que nuestro entorno es un ambiente seguro. Vale, perfecto, Juan Pablo, me parece genial. Por aquí, Alonso nos consulta eh, eh, si en este software están incluidas las actualizaciones de ISO 9001 específicamente. Él nos hace referencia, pues, si está actualizado el software puntualmente en Perfecto. estas versiones. Perfecto, Julio. Sí, nosotros nos mantenemos en constante actualización con las normas definidas. En este caso, por ejemplo, ISO 9001. Tenemos las últimas versiones actualizadas en la plataforma y precisamente, pues, dentro de la mejora continua, pues hoy vamos a ver ciertas funcionalidades que nos hacen un software competitivo en el tema de mejora continua. Vamos a ir mirando cómo las aplicaciones dan alcance a la última versión de cada normatividad, pero también desarrollos propios nos van a permitir ir un poco más allá, ¿vale? Ir un poco más allá frente a la mejora que, pues, dentro de los sistemas de gestión nos pide, ¿no? También nosotros como software enfocados en esa mejora, pues tenemos ciertos desarrollos que nos permitirán, pues, ser referentes frente a las gestiones de los diferentes sistemas de gestión. Pero, ¿le parece, Julio, si empezamos entonces con lo que nos interesa en este momento, lo que más nos interesa, que es las soluciones que tenemos para esas problemáticas, ¿vale? ¿Le parece, Julio, si damos inicio? Perfecto, Juan Pablo, muy bien. Bien, perfecto. Entonces,
Yo voy a ir en coherencia con el diseño y planificación de los sistemas de gestión, ir avanzando por las diferentes etapas del ciclo PHBA. Pero quisiera saltarme un poco y empezar con algo que es muy importante o que duele mucho en las organizaciones. Yo les empecé diciendo que nos tiene reunidos hoy diferentes problemáticas, ¿cierto? Diferentes dolencias que tenemos como implementadores del sistema de gestión. Y una de ellas es poder en tiempo real mostrarle a una alta dirección, por ejemplo, o internamente a un equipo gerencial, pues cómo va el desempeño de nuestro sistema de gestión. Esas dolencias se traducen, por ejemplo, en tiempos en preparar informes, Julio, ¿cierto? En tiempos en analizar si la información es correcta, en tiempos para diseñar cosas que no es el objetivo principal, que es mostrar el desempeño del sistema de gestión. Además que eh, la alta dirección, ¿qué es lo que busca normalmente? Pues ellos invierten claramente un recurso para que se desarrolle un sistema de gestión y ellos lo que buscan es al final del ejercicio pues obtener un resultado con base a ese recurso que invirtió. ¿Cómo se lo vamos a demostrar a la alta dirección? Bueno, pues vamos o a cualquier persona que queramos tener, o inclusive un auditor, pues vamos a tener una aplicación, Julio, que es eh, nuestra cereza del pastel. Vamos a empezar comiéndonos el pastel por arriba y vamos a ver una aplicación que es nuestro Business Intelligence. Nuestro Business Intelligence nos va a permitir, Julio, resul- resultado de todas las aplicaciones que tenemos en la plataforma, resultado de todas las aplicaciones, poder tener un consolidado de informes para mostrar en tiempo real, Julio, cómo va el desempeño del sistema de gestión. Todas las gráficas que yo les voy a mostrar a continuación, eh, los datos provienen de las aplicaciones que están definidas en nuestro software y no nos vamos a tener que desgastar tiempo en diseñar informes, sino que en tiempo real la plataforma va a ir definiendo o va a ir mostrando cuál es el resultado del desempeño de cada una de las aplicaciones que están definidas en estos informes. ¿Qué vamos a tener en primera medida? Por ejemplo, tenemos una aplicación de gestión de auditorías que la vamos a ver más adelante, en donde vamos a poder definir, programar, ejecutar y generar informes y hallazgos de las auditorías de los sistemas de gestión. Y a partir de esa aplicación de gestión de auditorías vamos a poder tener un informe a través de un Business Intelligence en donde vamos a poder visualizar cómo es el resultado o el desempeño de esas auditorías. En este caso, a través de filtros vamos a poder filtrar las auditorías por un año específico, por un mes específico, las etapas de las auditorías, si ya se encuentran ejecutadas el programa o en la etapa que se encuentre ese proceso de auditoría, si ya se encuentra aprobado o no y el estado del programa, si está completado o todavía en ejecución, vamos a poder tener unas gráficas dinámicas. Estas gráficas, Julio, además de los filtros, todas funcionan a partir de la información que yo quiera mostrar. ¿Qué información vamos a tener de auditorías? Por ejemplo, el total de programas de auditorías que de manera automática proviene de la aplicación de auditorías registradas, cuántos programas se encuentran cerrados, cuántos programas se encuentran abiertos y el porcentaje representativo de estos programas cerrados y abiertos. Yo puedo utilizar las mismas gráficas como un filtro y fíjense que a partir de los filtros toda la información que se está mostrando la aplicación va a ir trabajando con base a ese filtro que yo quisiera. Filtros acumulativos, por ejemplo, yo quiero ver las que están completadas de un año específico. Vamos a poder ir filtrando a medida que la información la queramos ir mostrando. Toda la información que vamos a ver en las gráficas va a ser ampliable para una mayor visualización, una mejor visualización de la información. Vamos a poder exportar la información como imagen o como un PDF o como un dato de una tabla en Excel para poder manipular la información si quisiéramos tener un registro de la información que se está mostrando, como por ejemplo el resultado de una revisión por la dirección. Podremos imprimir en este momento lo que le estemos mostrando en la revisión de la alta dirección. Vamos a tener también dentro de la hoja de auditorías cuántos planes de auditorías se han ejecutado, cuántos de ellos se encuentran cerrados, cuántos abiertos, el total de auditorías por mes que se encuentran pendientes y completadas. Recuerden que en cualquier momento yo puedo filtrar la información para que con base a esos filtros podamos visualizar los datos que queremos analizar. Derivados de esas auditorías, Julio, el total de hallazgos que se han generado de esas auditorías. Por ejemplo, si yo quisiera ver
de las auditorías que se han completado, por ejemplo. ¿Cuántos hallazgos se han generado? De las que están completadas no tengo ningún hallazgo. Es decir, que los hallazgos se han generado de las auditorías que en este momento se encuentran en ejecución. De esos hallazgos, ¿cuántos se encuentran cerrados? ¿Cuántos se encuentran abiertos? Y el total de hallazgos que se han reportado por mes, dependiendo de la programación de auditoría, cuántos se han reportado por cada uno de los meses. Y algo muy interesante, Julio, y es que al final de esta hoja, por ejemplo, vamos a poder tener también el registro sí, el registro desde la aplicación de auditorías de donde se está generando estas gráficas. Es decir, yo aquí tengo un resumen de los programas de auditorías por fecha, por ejemplo, el detalle de los planes de auditoría y si de pronto en la reunión o en el seguimiento que le estamos haciendo al sistema de gestión las personas que quisieran analizar específicamente los datos que están graficando, pues yo puedo, por ejemplo, ir directamente y darle clic al registro del programa e ir a visualizar en la plataforma específicamente cuál es el registro que me está contabilizando el dato que estamos visualizando y aquí vamos a poder tener un análisis más específico. Aquí directamente, Julio, me dirigí a la aplicación de gestión de auditoría, específicamente el programa de auditorías que quería visualizar y desde aquí vamos a poder tener una mayor amplitud de la información que se está graficando. Bien, lo mismo para el plan de auditorías, ¿vale? Lo mismo el plan de auditorías. Vamos a poder visualizar también un registro asociado a esos datos que estamos mostrando y directamente vamos a poder visualizar dicho registro para una mayor especificación de los datos que estamos mostrando. Entonces, Julio, aquí empezamos por algo muy interesante y es darle solución a una dolencia que tenemos todos, ¿no? ¿De qué forma yo le muestro a la alta dirección cómo vamos en el desempeño del sistema de gestión? En este caso solamente he mostrado auditoría y ahorita más adelante vamos a mostrar las otras gráficas, pero quisiera conocer la opinión o las primeras impresiones, Julio, de nuestros asistentes y si tenemos alguna pregunta antes de continuar con los informes que tenemos preparados para este momento. Bueno, Juan Pablo, frente a lo que respecta de este dashboard, este Business Intelligence que nos estás presentando, tengo una inquietud al respecto. Esta información se actualiza con alguna periodicidad respecto a cada módulo, cada cuánto yo puedo tener confianza de que la información ya la tengo actualizada. Y segundo, esto que tú nos estás enseñando, este dashboard, ya viene predefinido en este sentido. Digamos que eh, si yo lo adquiero el día de hoy, eh, en cualquier plan que yo lo adquiera, ya lo tengo allí previamente establecido o en este sentido se elabora de acuerdo a mis necesidades puntuales y como te decía, pues digamos que en cualquier plan que yo lo adquiera, lo tendría ya, digamos, activo como tal. Perfecto, Julio. Gracias por las preguntas. En primera medida, la actualización de los datos que estamos viendo en este momento se realiza de manera diaria, es decir, todos los días vamos a tener actualizado nuestro dashboard sin tener que hacer ningún esfuerzo en configuración, ningún esfuerzo en actualización y verificación. Toda la información diariamente con los datos que se encuentran en nuestra plataforma se van a actualizar nuestro dashboard o nuestro Business Intelligence de manera automática. Adicionalmente, el Business Intelligence viene definido o las gráficas que estamos mostrando, que vamos a mostrar a continuación de nuestro dashboard, ya vienen definidos optimizando los tiempos de nuestros clientes. Es decir, ya a partir del momento en que nuestros clientes adquieran la aplicación o el software, todas las gráficas de Business Intelligence ya vienen activadas. Estas gráficas de Business Intelligence vienen activas para nuestros clientes que compren nuestro plan L, el plan que en nuestra página de Cantan pueden visualizar los precios y costos y este Business Intelligence está incluido dentro de ese plan, que es el plan, pues nosotros tenemos tres planes por medida S, M y L. Este sería el plan más grande que incluye pues nuestros Business Intelligence. Pero no solamente tenemos, Julio, em, la gráfica de gestión de auditorías. Vamos a ver qué otra información vamos a tener dentro de nuestros Business Intelligence. Vamos a tener, por ejemplo, algo que duele mucho y es poder tener consolidado en tiempo real
todos los hallazgos o desviaciones que se han generado de nuestro sistema de gestión. Nosotros tenemos una aplicación que vamos a ver más adelante, que son nuestra aplicación de mejora continua, y dentro de mejora continua vamos a tener también una aplicación para reportar y gestionar nuestras no conformidades, y esa información va a ir plasmada directamente en este hoja de dashboard, donde nos va a mostrar entonces por año o por mes específico o por el proceso específico al que se le levantó el hallazgo, eh, si las acciones que se derivaron de esos hallazgos han sido eficaces o no, o si los hallazgos están abiertos o completados. Entonces, por ejemplo, si yo quiero visualizar los hallazgos, no sé, del proceso de calidad y mejora, vamos a poder tener una visualización de los datos que me permiten analizar qué está pasando con las desviaciones derivadas de ese proceso. ¿Qué información vamos a tener? Vamos a poder tener la totalización de los hallazgos reportados, cuántos de ellos se encuentran cerrados y cuántos abiertos. Esto es un dato muy importante, muy valioso para las personas responsables de los sistemas de gestión, y es que tantos días en promedio se están demorando para hacer el cierre de los hallazgos. En este caso, el total de los hallazgos, si yo, por ejemplo, filtro los completados, vemos que el total del tiempo que se demoraron para cerrar estos dos hallazgos fue 72 días, un tiempo que en este ejercicio pues sería, a mi concepto, muy amplio, ¿no? Muy alto el día de promedio para el cierre. Pero vamos a poder también filtrarlo por proceso. Vamos a ver el proceso que más se ha demorado. Entonces, por ejemplo, calidad y mejora no se demoró ni siquiera un día para el cierre, es decir, que nuestro proceso que más nos duele en este ejercicio es nuestro proceso de compras, que se demoró para un hallazgo que tenía, que ya lo completó, se demoró en promedio 155 días desde el reporte hasta su cierre. Entonces, digamos que toda esta información de los días de cierre es muy valiosa para poder tener un análisis más preciso de la información de los hallazgos. Aquí vamos a poder visualizar entonces aquí tenemos la cantidad, aquí tenemos el porcentaje de hallazgos que se encuentran completados y pendientes. Recuerden que la información la vamos a poder ampliar e imprimir en cualquier momento, o utilizar las mismas gráficas para hacer un filtro como lo hice ahorita, para filtrar los hallazgos completados. De esos hallazgos, ¿cuántas acciones correctivas se han generado? ¿Cuántas acciones se han cerrado? ¿Cuántas acciones aún se encuentran pendientes? El porcentaje de planes de acción que se encuentran cerrados y pendientes. Vamos a poder visualizar por mes, en este caso, todos los hallazgos del 2024. Lo vamos a tener disponible en una gráfica por año, y también el discriminado por mes, para que a medida que tengamos más datos en la plataforma, pues vamos a poder hacer un filtro por año, por ejemplo, y poder visualizar la cantidad de hallazgos que se han reportado por cada mes. Vamos a poder también tener la cantidad de hallazgos por origen, Julio, que también vamos a tener una información muy precisa dependiendo de la información que se haya registrado en la plataforma de manera automática. Vamos a tener la cantidad de hallazgos por origen, por ejemplo, auditoría interna, de otros orígenes, de revisión de indicadores, de auditoría externa, de incidentes. Aquí el porcentaje representativo de cada uno de esos orígenes. Vamos a poder, por ejemplo, filtrar cuántos son de auditoría interna, por ejemplo, el 31%. Eso representa 7 hallazgos de auditoría interna. Vamos a poder hacer un análisis de la cantidad de hallazgos o porcentajes por origen. Vamos al igual que en las auditorías, vamos a poder tener en la parte inferior, Julio, el resumen de datos de donde se está utilizando los datos, valga la redundancia, para hacer las gráficas. Es decir, aquí vamos a tener, por ejemplo, el detalle de los hallazgos, todos los hallazgos que se han reportado en la plataforma, y el detalle de las acciones correctivas. Es decir, que si en la mitad de la presentación quisiéramos ampliar la información que estamos visualizando, toda esta información obviamente se filtra con base a la información. Por ejemplo, si yo filtro acá auditoría interna, por ejemplo, vamos a filtrar aquí auditoría interna, aquí se van a ver representados los hallazgos de auditoría interna, y yo voy a poder entonces, si alguien tiene una pregunta específicamente de cuáles son esos hallazgos, pues yo voy a poder darle clic al hallazgo que yo considere para analizarlo, y vamos a poder visualizar entonces cuál fue el hallazgo que me está generando ese dato dentro de las gráficas del Business Intelligence. Entonces, y al final, pues también las acciones correctivas. Si quisiéramos ver un plan de acción específico, vamos a poder filtrar entonces la actividad, quién es el responsable, la fecha límite, el estado en que se encuentra ese hallazgo, y vamos a poder visualizar específicamente, si quisiéramos dirigirnos al registro, lo vamos a poder realizar de manera automática. ¿Qué otras gráficas vamos a tener dentro de nuestro Business Intelligence? Vamos a poder visualizar también la gestión de riesgos, que es otra dolencia que tenemos como diseñadores del sistema de gestión. Una mala práctica que a veces tenemos es que no utilizamos la gestión de riesgos para lo que debería ser. La gestión de riesgos, pues, es el insumo principal para determinar cuáles van a ser los controles operacionales que yo voy a implementar dentro de mi sistema de gestión. Y muchas veces tenemos ahí, Julio, un Excel
grande, con muchos riesgos, con mucha información, pero nunca lo visualizamos, nunca nos detenemos a analizar qué es lo que nos tiene ahí, cuál es el resultado de esa evaluación de riesgos. Aquí vamos a poder visualizar entonces, dependiendo de la gestión de riesgos que queramos, desde nuestra aplicación de gestión de riesgos que vamos a ver más adelante, nuestra aplicación de gestión de riesgos, vamos a poder visualizar entonces el resumen, por ejemplo, por año o por medición específica, de una medición específica por año, de un proceso específico que se haya medido el análisis de riesgos, la tipología de los riesgos identificados o el estado de la medición, si ya se encuentra vigente o en elaboración. Vamos a poder visualizar entonces, por ejemplo, vamos a utilizar a manera de ejemplo la medición de riesgos del ISO 9001-2024. Y vamos a poder visualizar entonces del riesgo inherente y el riesgo residual, vamos a poder visualizar la cantidad de riesgos que se encontraban de acuerdo a la metodología que está establecida, cuántos riesgos están en un nivel bajo, cuántos están en un nivel muy alto y cuántos están en un nivel alto. Y aquí vamos a poder comparar por medición, por ejemplo, cómo iniciaron mis riesgos en un periodo y cómo una vez implementados los controles, pues me finalizó mi riesgo residual. Vamos a poder tener esa comparativa, por ejemplo, entre años. Yo quiero ver el año 2024 y 2025, por poner un ejemplo, cómo estaba el año 2024 frente al año 2025. Y fíjense que de pronto aquí nos muestra una gestión que nuestros controles de un periodo a otro, pues hicieron que los riesgos disminuyeran, ¿vale? Entonces, este tipo de información, Julio, casi que, bueno, en muchos casos, casi que siempre no, pero en muchos casos, no tenemos el tiempo de ponernos a analizar esto y generar gráficas que nos permitan visualizar si los controles han sido efectivos, por ejemplo, de un periodo a otro, ¿verdad? Y aquí vamos a poder hacerlo en tiempo real. Vamos a poder también visualizar, Julio, más abajo en nuestras gráficas. Las gráficas las vimos en barras, pero aquí vamos a poder tener un gráfico de burbujas donde nos va a especificar cada riesgo en qué cuadrante se encuentra, para poder visualizar de manera gráfica, pues cómo se encuentran ubicados los diferentes riesgos en nuestro mapa de calor, ¿vale? Vamos a poder visualizar esa información. También vamos a poder visualizar el número de riesgos por tipología. Tenemos riesgos de diferentes fuentes. Vimos el filtro en la parte superior, ¿no? Aquí tenemos la tipología de riesgos. Y aquí vamos a poder ver el dato gráfico de cuántos riesgos se han identificado por cada tipología, cuántos son de amenazas nuevas, de producto, de aspectos, de competencias de la industria, ecológicos, económicos, bueno, de diferentes tipologías que tenemos definido en nuestra matriz de riesgos. Aquí vamos a poder tener un resumen más específico de los riesgos que se han identificado para esas gráficas y aquí vamos a poder ver entonces en qué proceso se identificó ese riesgo, el código interno que me identifica ese riesgo, cuál es la descripción de riesgo, el origen, por ejemplo, el tipo, ¿vale? Las causas, las consecuencias y el nivel de riesgo inherente y residual, que es con la información que estamos haciendo las gráficas en este ejercicio. También vamos a poder tener la información de los números de riesgos por tipología, es decir, aquí tenemos la información de en cada nivel de riesgos cómo se encuentran identificados o evaluados esos riesgos. Aquí vimos que en la primera parte vimos la cantidad por tipología y aquí tenemos un discriminado de esa cantidad de tipología, en qué cuadrante o en qué nivel de riesgo se encuentran cada una de esas tipologías. Bien, vamos a tener también, Julio, la distribución de por tipo de control, por ejemplo, de nuestros controles definidos, cuántos son qué porcentajes son preventivos y qué porcentajes son detectivos. Y aquí vamos a poder tener un resumen de todos los controles que se han identificado en nuestra matriz de riesgos a manera de eh, amplitud de la información que estamos visualizando. También derivado de esos riesgos, Julio, pues vienen unos planes de tratamiento para aquellos riesgos que ahorita lo vamos a ver en la metodología de nuestra aplicación. Vamos a poder definir planes de tratamiento que nos ayuden a mitigar ese riesgo que necesita un tratamiento. De esos planes de tratamiento vamos a poder visualizar cuántos planes tenemos, cuántos de ellos se han cerrado, cuántos de ellos se han abierto, cuántos días promedio de esos planes de tratamiento se han demorado para el cierre y aquí tenemos la información resumen, como vimos en las otras gráficas, de los planes de tratamiento que tenemos en nuestra plataforma para poder darle clic y directamente visualizar pues el origen de ese plan de tratamiento. Bien, vamos a poder visualizar también, Julio, la cantidad de acciones de esos planes de tratamiento que se han reportado, cuántos se encuentran ya cerrados y cuántos se encuentran todavía en ejecución y aquí el resumen de las tareas. ¿Qué otra información vamos a poder ver dentro de nuestro dashboard, Julio? Vamos a poder visualizar, por ejemplo, algo que también duele mucho, son el tema de los incidentes, hablando de ISO 45001.
Vamos a poder filtrar, por ejemplo, por año, por mes específico, si está relacionado con incidente o accidente, la gravedad del evento, si es grave o leve, si ha requerido un plan de acción para el cierre y el estado actual de los incidentes, si ya están investigados, si todavía están en lecciones aprendidas, dependiendo de la etapa del proceso en donde se encuentre, vamos a poder hacer un filtro específico. De esta información que vamos a visualizar, el total de incidentes que tenemos reportados en la plataforma, cuáles de ellos se encuentran cerrados, cuántos de ellos se encuentran pendientes aún, los días promedio desde que se presentó el accidente hasta su cierre, por ejemplo, esto es un dato muy valioso también, cuántos días llevan los accidentes sin cerrarse, sin completar su investigación, que el porcentaje de accidentes que se encuentran investigados, en este caso el 45%, aquellos accidentes que han tenido plan de acción, qué porcentaje de esos planes de acción se han cerrado, la cantidad de accidentes investigados a la fecha, cuáles de esos accidentes investigados ya tienen las acciones cerradas o tienen los incidentes todavía pendientes y el total de las acciones derivadas de esas investigaciones. Aquí vamos a poder tener una gráfica entonces también del porcentaje de los incidentes en la etapa en que se encuentra, es decir, el 17% de los accidentes en este caso todavía se encuentran en la fase de lecciones aprendidas, no se han divulgado las lecciones aprendidas. Aquí, por ejemplo, se encuentran dos, el 5.7, específicamente en la fase de planes de acción, no se han ejecutado los planes de acción. Aquí vamos a tener el 2% que representa un evento que se encuentra todavía en investigación y el 74%, Julio, 26 accidentes se han reportado, pero no han pasado desde a la fase de investigación. Se encuentra en la etapa únicamente del reporte. Aquí vamos a poder visualizar la tendencia mensual, es decir, cuántos accidentes se han presentado por mes y qué cantidad se ha presentado por tipo de lesión, cuáles han sido lesiones múltiples, conmociones, fracturas, heridas, torceduras, distribución por la gravedad del evento, qué porcentaje ha sido grave o leve, qué porcentaje ha sido por el agente relacionado, por máquinas, aparatos, materiales. Toda esta información proviene de manera automática, Julio, de nuestra aplicación de incidentes que vamos a ver más adelante. Nuestros clientes simplemente tienen que enfocarse en hacer lo más importante que es la gestión y automáticamente estos datos se verán representados en nuestro dashboard. Vamos a tener también la posibilidad de ver la cantidad de accidentes que se han presentado por parte del cuerpo, por ejemplo, por manos, miembros inferiores, cabeza. Y aquí vamos a tener una gráfica que se va a ir pintando de manera automática con la parte del cuerpo donde se han presentado accidentes. Entonces, por ejemplo, yo quiero ver aquí los miembros superiores, vamos a poder filtrar. Han ocurrido dos accidentes de miembros superiores y todas las gráficas se van a visualizar con base al filtro que estoy utilizando desde la parte del cuerpo afectada. Bien, vamos a también tener la posibilidad, Julio, de ver ese porcentaje también. Aquí vimos la cantidad, pero también vamos a tener el porcentaje de los accidentes por cada parte del cuerpo afectada. ¿Cuántos han ocurrido en la jornada nocturna, normal, diurna? ¿Cuántos se han distribuido por el tipo de lesión? Es decir, cuántos han sido torceduras, fracturas, el porcentaje de cada uno de esos tipos. Y aquí, como en todos los ejercicios, pues la información de donde estamos relacionando los datos. Si quisiéramos ver específicamente un accidente, pues vamos a poder darle clic al accidente que queremos visualizar y aquí vamos a poder visualizar el estado de ese incidente. ¿Qué otras gráficas vamos a poder ver, Julio? Vamos a terminar todas las gráficas si le parece y ya le doy paso para que miremos las dudas que tengan nuestros asistentes. Vamos a ver, por ejemplo, en el tema de las PQRs, que es un dato también muy importante. Por año, por mes, proceso, clasificación, estado, vamos a poder tener una distribución del total de las PQRs que se han reportado, cuántas de ellas se encuentran cerradas, cuántas PQRs abiertas, el día de promedio desde el reporte de nuestra PQR, cuánto se ha demorado hasta el cierre, cuántas de ellas son felicitaciones, quejas, reclamos, sugerencias. Toda esta información proviene de nuestra aplicación de PQRs que vamos a ver más adelante y automáticamente va a visualizarse el resultado de esas PQRs. El porcentaje de las PQRs gestionadas, el porcentaje de planes de acción derivados de esas PQRs ya cerrados, el porcentaje de los registros en qué etapa se encuentran, por ejemplo, el 25% se encuentra todavía en respuesta al cliente, no se le ha dado respuesta, el 12% todavía en la ejecución de los planes de acción, el 54% en revisión. Vamos a ver también la cantidad de acciones derivadas pendientes y cerradas, aquellas que se han reportado por ciudad, que es un dato también que nos va a representar desde nuestra aplicación de PQR. Por cada ciudad, cuántas PQR se han dado. Y aquí a través de colorimetría vamos a poder visualizar cuáles han sido felicitaciones, cuáles han sido quejas, cuáles han sido sugerencias. Inclusive si
han sido de nuestros clientes propios, vamos a poder tener una gráfica distribuida por la empresa que nos hizo el reporte. ¿Cuántas de esta empresa ha reportado sugerencias? ¿Cuántas quejas y cuántas felicitaciones por cada empresa? Bien, vamos a tener también la cantidad por mes de PQR reportadas, los tiempos de resolución que se han demorado por mes, es decir, cuánto tiempo desde la queja por mes se han demorado en dar el cierre por cada uno de los meses establecidos. Aquí podemos ver una mejora frente a los tiempos que se demoraban en febrero contra los tiempos que tenemos en septiembre, por ejemplo. Y aquí el detalle de las PQRs, como también vimos en las otras gráficas visualizadas. Bien, vamos a poder tener también algo supremamente importante, Julio. Yo quiero que aquí tengamos especial atención porque algo que duele mucho dentro de los sistemas de gestión es que se generan planes de acción de muchísimas fuentes. ¿Qué planes de acción de auditoría, planes de acción de hallazgos, planes de acción de accidentes, inclusive de las mismas reuniones, Julio, de las mismas reuniones internas que tenemos en nuestro sistema de gestión? Salen planes de acción. Todos esos planes de acción se encuentran plasmados en todas las aplicaciones que tenemos en nuestra herramienta, en nuestro software. Y aquí lo que vamos a tener, Julio, es un consolidado de todos esos planes de acción que se encuentran regados por toda la gestión del sistema de gestión. Vamos a poder tener un filtro a partir de una fecha específica o hasta una fecha específica de las acciones, los tipos de planes, y aquí vamos a tener el listado de las aplicaciones desde nuestro software que generan planes de acción. Entonces yo, por ejemplo, quisiera ver los planes de acción derivados de, no sé, de gestión del cambio, por ejemplo, que es una aplicación que tenemos, y vamos a poder visualizar entonces específicamente las acciones derivadas de esa fuente o de la fuente que queramos, ¿no? De la fuente que queramos, de la aplicación que queramos. El estado de esas acciones. Quiero ver, por ejemplo, las que están cerradas, las que están pendientes, las que se han rechazado, por qué motivo se rechazó. Vamos a poder hacer diferentes filtros. De esa información, entonces, vamos a poder visualizar la cantidad de tareas que ya se encuentran cerradas, el porcentaje que representan, la cantidad de tareas pendientes, el porcentaje que representan esas tareas pendientes del total de acciones generadas, el porcentaje de las acciones que se han cerrado a tiempo con base a la fecha planificada. Eso también es un dato muy importante para verificar si las tareas cumplen la programación definida. La tasa de cierre diaria, es decir, la cantidad de tareas que en promedio se han cerrado diariamente. Aquí menos de una se ha cerrado todos los días, de acuerdo a la programación. Y el promedio de días de retraso para el cierre. ¿Cuántos días se están retrasando con base a la fecha de planificación para ejecutar el cierre? Y el total de tareas. Aquí vamos a poder visualizar entonces, si ampliamos esta gráfica, vamos a poder visualizar por tipo de aplicación que me genera los planes de acción, cuántas se encuentran abiertas, cuántas se encuentran cerradas, cuántas se encuentran pendientes aún. Vamos a poder visualizar el porcentaje de las tareas también, qué porcentaje se encuentran pendientes, cerradas, rechazadas, el desempeño por responsable, Julio, que esto es muy importante. De todas las acciones que tenemos reportadas en las diferentes aplicaciones, ¿quién es el que más tiene, por ejemplo? Pues a mí me preocupa, por ejemplo, esta persona, ¿no? Tiene 63 acciones todavía pendientes por ejecutar y vamos a visualizar entonces también cuál es o por qué esta persona tiene tantas tareas pendientes, si es un rol específico o está recargado de tareas. Esto es algo que interesará mucho a la alta dirección al momento de analizar la información. Las personas responsables de las tareas, por qué se están demorando tanto en cerrarlas. Aquí vamos a poder ver el dato también por responsable, un poco mejor visualizada esta gráfica, de cuántas tareas tiene cada persona para poder compararlas entre una y otra. Esta persona sigue siendo la persona que más ha punteado, ¿no? Aquí tiene 30 tareas cerradas, pero tiene un promedio de retraso de 119 días, pues algo está pasando con esta persona. Vamos a poder visualizar también el cumplimiento frente a la fecha programada contra la fecha de ejecución. ¿Cuántas tareas se cerraron a destiempo? ¿Cuántas se cerraron a tiempo? Y vamos a poder tener una comparativa entre estas dos informaciones. Y al final vamos a tener entonces un resumen de todas las aplicaciones donde han generado planes de acción para poder ampliar la información en caso de ser necesario. Vamos a ver entonces también, eh, ahorita más adelante, algo muy interesante, y es que nosotros vamos a poder generar listas de inspección en campo o listas de chequeo de control operacional. De esas listas de chequeo vamos a ver que en nuestra plataforma se va a poder reportar desviaciones, ¿vale? O hallazgos derivados de esas inspecciones. Y toda esa información que tenemos dispuesta en nuestra plataforma se va a poder representar en un dashboard. Vamos a poder ver cuántas checklists se han hecho, qué porcentaje de cumplimiento han tenido esos checklists, cuántos hallazgos han generado,
dependiendo del checklist, entonces qué porcentaje de esta información se ha hecho por cada uno de los checklists. Entonces, por ejemplo, el 59% es de inspección de áreas de seguridad. Esos checklists que se han aportado son 19 listas de verificación que han generado 6 hallazgos y han cumplido el 28.57 y se han generado, como vimos, 19 inspecciones de ese tipo. Vamos a poder visualizar también el cumplimiento por checklist, es decir, el promedio de las listas de verificación, qué porcentaje han tenido en promedio, ¿vale? En cumplimiento de esa aplicación de esos checklists. Vamos a poder ver el porcentaje de las respuestas, qué porcentaje, por ejemplo, si yo quiero ver la inspección de seguridad de áreas, por ejemplo, de un mes específico, quiero ver las de octubre, por ejemplo. Vamos a poder visualizar que de las inspecciones de seguridad de área que se hicieron, el 19% cumple con la lista de chequeo de las preguntas definidas en ese checklist, el 1.3% no cumple y se quedaron sin responder 79% de las preguntas asociadas a ese checklist. Entonces vamos a poder visualizar esa información gráficamente. Vamos a poder también visualizar en esta gráfica el porcentaje de requisitos dependiendo del checklist. Los checklists tienen un grupo de preguntas y vamos a poder visualizar, bueno, aquí no he hecho ningún filtro, por eso se ven tantos, pero vamos a poder visualizar por el tipo de pregunta, el porcentaje, o por el tipo de grupo de preguntas, el porcentaje de cumplimiento de esas preguntas. Vamos a poder visualizar el cumplimiento promedio de cada pregunta. Es decir, si tenemos varias preguntas, varios checklists y queremos ver el promedio de respuestas de esas preguntas de cumplimiento, pues vamos a poder tener una gráfica que me lo represente. También vamos a poder visualizar cuántos diagnósticos o cuántos checklists se han hecho por mes, cuántos de esos diagnósticos no han cumplido en el mes, de acuerdo a la programación, y aquí vamos a poder hacer un filtro o una visualización de los checklists que se han ejecutado. Aquí vamos a poder visualizar si yo quiero aquí filtrar un diagnóstico específico, lo vamos a poder ver y tener el resultado de esos checklists. Y aquí el consolidado de la información de donde estamos haciendo las gráficas correspondientes. Bien, y finalmente, Julio, para terminar, vamos a tener también, nosotros tenemos una aplicación que vamos a ver más adelante, que es la aplicación de indicadores, en donde los indicadores vamos a poder tener la medición específica de cada indicador. Pero en nuestro dashboard vamos a poder tener un compilado completo del resultado de ese conjunto de indicadores. Vamos a poder filtrar por año, mes, indicador, cumplimiento, responsable del indicador, la información que queramos visualizar del resultado de esos indicadores. Cuántos no están cumpliendo, cuántos están en la alerta de incumplimiento, cuántos cumplen, el porcentaje promedio de cómo se han cumplido esos indicadores. Entonces vamos a filtrar por un indicador específico si les parece, cantidad de accidentes de seguridad y salud registrados, han cumplido durante 11 meses, es decir, de los accidentes que se reportaron se han investigado siempre, todos los meses, pero aquí tenemos un mes que no se investigó, por eso hay uno que quedó en alerta, 11 cumpliendo y 0 que no cumple. Aquí vamos a poder visualizar la distribución por significancia, es decir, eh, el porcentaje que se encuentra en no cumple, cuánto se encuentra en la alerta de incumplimiento y el porcentaje de cumplimiento. Y aquí vamos a poder visualizar una comparativa por mes de la cantidad de indicadores que cumplían en abril, por ejemplo, cuántos estaban en alerta de incumplimiento en abril y cuántos incumplieron en el mes de abril y así por cada periodo. Aquí vamos a poder visualizar el porcentaje de cumplimiento anual de cada indicador, ¿vale? Si yo filtro de pronto un indicador para que se vea mejor la gráfica, un poco mejor acá. Aquí vamos a poder visualizar entonces el porcentaje de cumplimiento de esos accidentes, 96%. Y aquí la información de donde está resultando el dato, cada uno de los accidentes, el promedio de cumplimiento y la significancia de cumplimiento de los indicadores. Digamos, Julio, que pues yo aquí me gusta mucho enfocarme y casi que mostrar específicamente todo, porque esto es algo supremamente valioso, ¿vale? Esto es algo supremamente valioso para nosotros como responsables en sistema de gestión, porque en tiempo real vamos a poder tener un desempeño diario. En cualquier momento, si la alta dirección dice vamos a hacer revisión por la dirección ya tengo el dato, ¿vale? No tengo que esperar a que tenga que formular, tenga que sacar la información, tenga que analizar, todo en tiempo real lo vamos a poder tener. Entonces, Julio, no sé hasta este momento cómo le parece, si de pronto los asistentes tienen algún comentario que quisiera compartirnos. Vale, Juan Pablo. Bueno, básicamente tú has ido como respondiendo, eh, digamos que las preguntas y solamente como para corroborar.
están muy asociadas con cómo se alimenta esta información. Entendemos y tú nos confirmas. Tú lo has comentado que se alimenta directamente de cada módulo de la plataforma, ¿correcto, Juan Pablo? Digamos, yo no tengo que importar ningún Excel para alimentar esta información, sino que de eso se encarga directamente la plataforma de hacerlo automático, ¿correcto? Correcto, Julio, así es. No tenemos que hacer nada, simplemente hacer la gestión en la aplicación correspondiente y ya automáticamente esa información se grafica de manera automática. Vale, perfecto, Juan Pablo. Una inquietud adicional. Esta información, se ha observado que tú muestras digamos, muchos valores y demás. Entienden también aquí, digamos, los participantes consultan en función de que allí consulto los resultados y la gestión se haría directamente en la plataforma. Incluso hemos visto que tú nos llevas en algunos links, por ejemplo, los planes de acción, ¿sí? Por allí consultaban a nivel de los planes de acción. Digamos que yo muestro el resultado, pero pudiese conectarme directamente en la plataforma y allí, por ejemplo, hacer seguimiento si se ha cumplido o no se ha cumplido, digamos, la tarea y demás. Correcto, así es, Julio. Entonces, aquí estamos viendo datos de resultados, es decir, estamos dando seguimiento al desempeño del sistema de gestión a través de gráficas con datos numéricos. Bien, pero en cada ejercicio vamos a tener la posibilidad de ampliar la información específicamente con los datos que me generan estos datos numéricos. Entonces, hablando de las quejas, por ejemplo, tenemos en la parte superior toda la información relevante al resultado de las quejas, pero si quisiéramos consultar específicamente, de acuerdo a lo que estamos visualizando, una queja específica, la aplicación se conecta con la aplicación origen, en este caso la aplicación de PQRs. Entonces, si yo quiero ver, por ejemplo, esta queja, vamos a poder darle clic a la queja y ampliar la información para analizar más profundamente una queja específica y hacer el seguimiento correspondiente si ese es el caso. Vale, perfecto, Juan Pablo. Por aquí Miriam nos pregunta, Miriam nos ha hecho bastantes preguntas y Miriam nos formulaba precisamente en respecto a cómo se alimenta la información y ella nos dice, en caso de que tengamos información existente en formato Excel u otros, ¿de qué manera es posible añadirlos a la plataforma? ¿Cómo se podría gestionar de esta manera? Ahí la plataforma me permite hacer algún tipo de importación o algo por el estilo. Sí, correcto. En cada una de las aplicaciones, Julio, vamos a tener la posibilidad de hacer una importación masiva, ¿vale? Aquí, bueno, en este centro no tengo la opción habilitada, pero en cada una de las aplicaciones que tenemos disponibles vamos a poder hacer una importación masiva en el caso de que la información la tengamos en un Excel, por ejemplo. A partir de un archivo de texto plano de CSV, pues la plataforma permite en cada aplicación definida, pues poder hacer una importación masiva y a partir de esa importación masiva continuar con la gestión correspondiente. Entonces, para la pregunta de Miriam, sí es posible, si ustedes ya tienen alguna información cargada en Excel, pues de manera masiva se van a poder importar a través de archivos de texto CSV, archivos de Excel en formato CSV. Vale, Juan Pablo, tenemos muchísimas preguntas, te estoy como resumiendo, ¿no? Eh, pero pues me parece interesante que las podamos aclarar finalmente, digamos que aportan mucho valor en este tipo de ejercicios. Ujú. Y solamente para reforzar, Juan Pablo, las gráficas que tú nos mostraban, ¿se pueden adaptar a la organización o son un estándar que ya viene predefinido por la plataforma? La ventaja enorme que tenemos desde Cantan Software, Julio, es que nuestros clientes no se van a tener que desgastar en temas de configuración, ¿vale? La plataforma ya viene establecida, ya viene definida con las gráficas que vemos en este momento, para que el cliente a partir del minuto 1 empiece a hacer la gestión correspondiente en su software sin tener que esperar a que se haga algún tipo de parametrización o algún tipo de configuración. Ya la plataforma viene diseñada para hacer uso desde el primer minuto. Vale, perfecto. Y como tú muy bien lo mencionas, uso, por aquí Miguel nos hace la pregunta y yo quisiera como ampliarla. Dice, ¿cómo nos acompañan para la carga de información en la plataforma? Yo la ampliaría y
¿se realiza algún tipo de acompañamiento frente al inicio en el proceso de implementación de la plataforma, adicional a todas las herramientas que ya tenemos hoy en día ya disponibles para usarlas? Pero si yo en el día cero quiero iniciar, ¿cuál es ese acompañamiento? ¿Existe? ¿No existe? Eh, ¿Nos podrías hablar un poco al respecto? Sí, claro, Julio. Entonces, dentro de nuestros paquetes de software vienen una serie de horas de onboarding, ¿vale? Tenemos una serie de sesiones en donde a través de un consultor, las personas por cada aplicativo van a tener la posibilidad de aprender específicamente cómo se hace el uso de cada aplicación y además cómo se administra cada una de las aplicaciones. Posteriormente a esos videos que ustedes van a visualizar a través de nuestro onboarding, vamos a tener unas sesiones también adicionales en donde cuando ustedes lo requieran, de acuerdo a una planificación, vamos a poder tener sesiones de aclaración de dudas, en donde también con un consultor experto, pues una vez ustedes hayan hecho los ejercicios, de pronto se hayan equivocado, hayan hecho la gestión para intentar hacer el registro, vamos a tener unas sesiones en donde nuestros clientes pues, van a tener la oportunidad de aclarar las dudas que tengan frente a cada aplicación. Y también tenemos unos cursos de implementador, Julio, en donde también específicamente a nuestros clientes se les va, dependiendo del plan, se les va a brindar, perdón, un curso específico para que aprendan a hacer el manejo total de nuestro software cantante. Digamos que el acompañamiento es permanente. Nosotros también tenemos una, una, una nueva etapa que es nuestra etapa de gestión del éxito, donde nosotros buscamos también a nuestros clientes y los acompañamos en las dificultades que hayan tenido. Entonces, digamos que el acompañamiento casi que es permanente al momento de adquirir nuestro software. Vale, perfecto, Juan Pablo. De momento no tenemos más inquietudes. Excelente presentación, ¿no? Lo que comentan. Y pues nada, podemos continuar para seguir conociendo un poco más acerca de Cantan Software y sus beneficios. Perfecto, Julio. Entonces vamos a ir nuevamente a nuestro software, vamos a ir, empezamos comiéndonos la cereza, ¿no? El seguimiento y medición del seguimiento y análisis de desempeño. Bien, algo también muy importante que nos reúne el día de hoy, Julio, es, como lo explicaba Natalia, pues es cómo la inteligencia artificial pues nos va a aportar a que a partir de estas herramientas pues nos pueda brindar una ayuda o un acompañamiento para brindar nuestras soluciones. Además, Julio, de las sesiones que vimos anterior, que les expliqué anteriormente a través de los onboarding que vamos a tener acompañamiento, directamente en la plataforma, Julio, nosotros vamos a tener inteligencia artificial dispuesta para nosotros, ¿vale? Nosotros en nuestros planes de Cantan Software vamos a tener un asistente virtual que se llama Cantana. Aquí les voy a presentar en este momento Cantana. Y Cantana es un asistente de inteligencia artificial desarrollado específicamente por Cantan Software. ¿Qué nos va a permitir Cantana? Bueno, Cantana en todo momento, 24 horas al día, va a servir como un asistente experto en sistemas de gestión, específicamente en el sistema de gestión o los sistemas de gestión que ustedes hayan adquirido con nosotros, o también les va a ayudar como un experto en el uso de la plataforma. Ustedes van a poder interactuar en todo momento con este asistente. Este asistente no es un chatbot, no vienen preguntas predefinidas, sino que se utiliza el desarrollo de la tecnología de inteligencia artificial propia desarrollada por nosotros. En este caso, por ejemplo, si yo quisiera utilizar a Cantana como un asistente experto en normas ISO, yo le puedo preguntar, por ejemplo, eh, no sé, dame ejemplos, o bueno, hagámoslo más específico. Estoy arrancando mi sistema de gestión, por ejemplo, y yo no sé cuáles son los procesos que debería tener mi empresa, porque no tengo la experiencia en una empresa de ese sector, por ejemplo. Entonces yo puedo utilizar Cantana como un asistente que me brinde una orientación para poder definir esos procesos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles podrían ser los procesos de una empresa del sector logístico, por poner un ejemplo? Recuerden que entre más específico yo sea en la información que le quiera consultar a nuestro asistente, pues más específica van a ser las respuestas. Entre más contexto yo le dé al asistente, pues mejor va a ser la respuesta porque pues es una inteligencia artificial que utiliza ese contexto para poder dar la respuesta. Entonces aquí estoy utilizando Cantana, Julio, como un asistente experto en
normas ISO en sistemas de gestión. Y la plataforma, con el contexto que yo le di, el contexto que fue muy vago, el contexto, me da una sugerencia de que cuáles pueden ser esos procesos. Por ejemplo, logística interna incluye el manejo, ese es un proceso que me dice que podría ser, incluye el manejo de almacenamiento de materiales. Operaciones se refiere al proceso de transformación de las actividades de soporte necesarios. Logística externa comprende la distribución, el transporte, la entrega de los productos, gestión de proveedores, evaluación y selección de proveedores, control de calidad, gestión de inventarios, gestión de la información, revisión y mejora continua. A partir de ese contexto, que insisto, fue muy vago lo que yo le di, el asistente en una conversación conmigo, pues ya a partir de su inteligencia artificial me sugiere cuáles son los procesos que yo puedo tener dentro de una empresa de este sector. Y yo puedo decir, bueno, ¿y cuáles son los elementos? Son los elementos mínimos, por ejemplo, que debe contener la ficha de caracterización, por ejemplo, de los procesos. Y aquí lo sigo utilizando, Julio, como un asistente experto en normas ISO. Entonces vamos a seguir haciendo una conversación. Aquí Cantana no se va a cansar de hablar con nosotros, en todo momento va a estar disponible para que nosotros lo utilicemos para eso. Entonces aquí, por ejemplo, me dice los elementos mínimos que debe contener la ficha son el nombre, el objetivo, el alcance, el responsable, las entradas, actividades, indicadores, etcétera. Aquí lo he utilizado, Julio, como un asistente experto en normas ISO, pero yo también lo puedo utilizar como un asistente experto en el manejo de Kanban, por si tengo alguna duda, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ¿dónde o cómo, bueno, dónde, mejor, se crea la política de calidad, por ejemplo? Y aquí ya la plataforma entiende que el contexto que le estoy dando es sobre el uso del software. Y aquí me va a decir, los pasos se pueden relacionar en el módulo de liderazgo, específicamente en la sección de gestión de la organización, dentro de Kanban Software, ¿vale? Entonces aquí le puedo preguntar, ¿cómo hago el control documental, por ejemplo? ¿Vale? Y la plataforma me va a ir guiando entonces como un asistente experto en la plataforma, en esos software, y aquí me dicen que me puedo utilizar el gestor documental con Workflow de Kanban. Aquí puedes gestionar la creación y revisión, y digamos que entre más contexto yo le dejo, Julio, yo estoy dando preguntas muy generales. La plataforma, entre más el software y su asistente, entre más contexto tenga, insisto, pues las respuestas van a ser más específicas. Entonces, como, no sé, a los asistentes y a usted, Julio, pues algo que nos reúne el día de hoy es pues ver cómo la inteligencia artificial nos va a ayudar también en este tema, ¿no? Entonces, esto es una primera entrada, algo muy valioso que tenemos nosotros, y es que a través de nuestro asistente Cantana podemos tener asistencia virtual 24/7. Vale, perfecto, Juan Pablo. Bueno, aquí tenemos una pregunta de Andrés Camilo referente a cuál es el modelo implementado de inteligencia artificial por el cual funciona lo que nos estás enseñando, este asistente virtual. Esa es la primera pregunta y por ahí tenemos otras dos más. Si quieres, acláranos esa y ya vamos revisando las otras, por favor. Vale, Julio. El modelo utilizado en nuestro software para inteligencia artificial es la versión basada en OpenAI en su versión 4.0. Es la versión que estamos utilizando actualmente para el desarrollo de nuestra inteligencia artificial. No sé si esa es la respuesta que nuestro asistente nos estaba preguntando. Sí, básicamente entiendo que estaría, digamos, basado allí, pero también hay otra inquietud por aquí, Juan Pablo. ¿Cuál sería la diferencia o el valor agregado de utilizar Cantana en relación con otras inteligencias artificiales? Ejemplo, ChatGPT, nos pregunta por acá. Bueno, nosotros tenemos nuestra inteligencia artificial, Julio, desarrollada específicamente para que sea eh, enfocada a expertos de nuestras normas ISO. Dependiendo de las normas que nuestros clientes hayan adquirido con nosotros, el asistente Cantana en nuestro Cantan Software, pues va a servir como un asistente específico. Inclusive va a identificar quién es el usuario que está interactuando con Cantan Software. Si yo le preguntara en este momento que me identifique quién soy, él va a asociar el usuario con el que yo estoy
eh, interactuando y me va a poder ver, dar un concepto más específico que como lo podría hacer de pronto ChatGPT. Adicionalmente, dependiendo de la información que se encuentre registrada en nuestra plataforma, Julio, pues Cantana tiene el contexto mucho más amplio, por ejemplo, de saber cuál es el tipo de empresa en la que se está, en la que se está desarrollando nuestro asistente. Entonces, digamos que las ventajas frente a ChatGPT son que va a ser un asistente mucho más personalizado frente a la necesidad que yo tengo, que es ser un experto en normas ISO, pero además un experto en nuestro Cantan software. Vale, perfecto, Juan Pablo. Muy bien, de momento no existe otra inquietud de parte de Ángel, pero está asociada hacia el control documental. Entiendo que más adelante nos vas a hablar un poco del control de documentos, así que adelante, podemos continuar. Muchas gracias por tu explicación. Gracias a ustedes por las preguntas y por el interés. Vamos entonces a cerrar un momento aquí en nuestro asistente. Y vamos ahora sí, fíjense Julio que no hemos visto ni el 2% de nuestro software y ya toda la temática que hemos abordado, ¿no? Ya todas las soluciones que hemos abordado. Vamos a empezar entonces en este momento a visualizar las diferentes aplicaciones y en coherencia con los que les decía al inicio, vamos a empezar entonces el camino lógico o el camino natural que es nuestro río para ir diseñando nuestro sistema de gestión. Nuestra primera aplicación es nuestro mapa de proceso, Julio, ¿vale? Bueno, vamos a empezar, si le parece mejor, con nuestra estructura organizativa, en donde vamos a poder definir, Julio, las personas que van a intervenir con nuestro software y a partir de esa intervención, de esa creación de personas, pues cómo se van a poder crear usuarios y contraseñas en la plataforma, ¿vale? Como para iniciar con un contexto general de la plataforma. Entonces tenemos una aplicación que se llama Gestión de la Organización, en donde nuestros clientes van a poder definir los cargos, departamentos y personas de su organización para poder tener un seguimiento de cada de estas personas. Todas las aplicaciones utilizan personas para la gestión, pues habrán personas que son responsables de la gestión, otras personas que son responsables de los planes de acción y la plataforma o el software interactúa entre las aplicaciones y las personas que se encuentran cargadas en la plataforma. ¿Qué vamos a poder visualizar o vamos a poder crear a partir de esta aplicación? Vamos a poder entonces crear los cargos de la organización para que ustedes pues tengan toda la trazabilidad de los cargos de la organización. Cada uno de los cargos van a poder tener, por ejemplo, la información de la educación que se necesita para asumir este cargo, la formación, las capacidades y competencias que cada persona que asuma este cargo debe tener, la experiencia de trabajo como para tener una ficha de información del cargo. Cada uno de los cargos se le va a poder asociar documentación, por el caso de que si ustedes quieren tener documentación asociada al cargo, pues vamos a poder utilizarla para cargar esa información, vamos a poder definir quiénes son las personas que asumen este cargo y adicional, Julio, perdón, adicionalmente, vamos a poder tener trazabilidades de las versiones de los cargos. Por ejemplo, si al momento en algún momento, los cargos cambian porque ya no es un auxiliar, sino pasó a analista y así poder tener una trazabilidad, toda esa trazabilidad la vamos a poder tener directamente en la plataforma. Asimismo, Julio, vamos a poder crear los departamentos de la organización para que ustedes a partir de la creación de esos departamentos, pues puedan tener también la información del nombre, a qué grupo o a qué departamento pertenece este departamento o cuál es el padre de este departamento, quién es el responsable del departamento, vamos a poder asociar carpetas y a partir de la creación de esos departamentos vamos a tener la posibilidad de tener un organigrama de manera automática. Dependiendo de la creación de esos departamentos, uno de los datos que vimos es que podamos eh, decirle a la plataforma de qué departamento depende el departamento que estamos creando para que a su vez pues el organigrama se vaya creando de manera automática. Y una vez tengamos entonces los cargos y departamentos creados, vamos a poder crear la información de las personas, donde vamos a poder tener toda esta información de la ficha de las personas, cargos y departamentos es personalizable, Julio. Es decir, si nuestros clientes quisieran agregar más datos como parte de la hoja de vida de cada persona, pues vamos a poder tener también la posibilidad de crear más datos adicionales. Vamos a poder también crear la información de qué educación tiene la persona, qué formación tiene, qué experiencia, qué habilidades, idiomas y otra información que la organización considere relevante de cada una de sus personas. Si quisiéramos agregar documentos como por ejemplo certificados, licencias, cursos, vamos a poder añadir también documentación asociada. Y algo muy interesante, Julio, y es que a partir de nuestra opción de herramientas, vamos a tener la posibilidad también de
tener una trazabilidad, Julio, voy a devolverme aquí a una persona que tenga más registros, vamos a poder tener la trazabilidad de esta persona en qué aplicaciones ha intervenido y qué responsabilidades ha tenido. Por ejemplo, en el caso de formación, que tenemos una aplicación de formación, aquí pusiéramos tener la trazabilidad, Julio, de todas las capacitaciones que esta persona ha sido citada a formación y si ha asistido o no. Si esta persona, por ejemplo, es responsable de las quejas, pues cuáles son las quejas que esta persona ha gestionado o que tiene pendientes por gestionar. Y vamos a tener la posibilidad también de tener un histórico de la evolución de esta persona en nuestra organización, por qué cargos ha pasado, las fechas, en los ascensos, todos los datos eh, de la historia de esa persona que ha pasado por nuestra organización. A partir de la creación de estas personas, Julio, vamos a poder entonces utilizar la aplicación de gestión de usuarios. Y en la aplicación de gestión de usuarios, automáticamente las personas que estén creadas en nuestra plataforma, se les va a poder definir un usuario y contraseña. Lo primero que deberíamos gestionar al momento de crear un usuario, Julio, es el nombre del usuario partirá a partir del dato del correo electrónico que tengan registrado en nuestra organización, en nuestra plataforma, y vamos a poder definir, dependiendo de los grupos de aplicaciones, a qué aplicaciones esta persona que estoy creando va a tener acceso a la plataforma. ¿Listo? Aquí vamos a poder, por ejemplo, tener una fecha de caducidad. Si, por ejemplo, este es un usuario temporal, automáticamente podemos poner una fecha y una vez se cumple esa fecha, el usuario queda inactivado. Vamos a poder inactivar el usuario o vamos a poder bloquearlo por periodos de tiempo. En el caso de que el usuario no se salga a vacaciones, podemos bloquearlo durante ese periodo y cuando vuelva podemos desbloquearlo. Vamos a tener una información de la clave, Julio, donde aquí vamos a poder definir una clave que tiene que tener un mínimo de seguridad del 70% para poderse crear y vamos a poder entonces definir cada usuario y contraseña de la plataforma. No sé hasta aquí, Julio, si de pronto en el tema de accesos o el tema de creación de usuarios y personas tengamos alguna pregunta. Sí, tenemos una pregunta relacionada con seguridad de la información y es si los datos asociados a estas contraseñas manejan algún tipo de cifrado o de seguridad en relación con ello. Esa es la pregunta que tenemos por aquí. Perfecto, Julio. Entonces, al momento de crear los usuarios y contraseñas, la plataforma tiene un mínimo de seguridad establecido para sus contraseñas, que dependerá, aquí de hecho me va a ir mostrando la fortaleza, la contraseña, su fortaleza dependerá de la cantidad de caracteres, es decir, de la longitud de los caracteres que tengamos, y de la combinación entre caracteres especiales, mayúsculas, minúsculas, y la plataforma, la gran ventaja que tiene en este momento es que hasta que la contraseña no tenga un mínimo del 70%, pues la plataforma no me va a dejar crear el usuario para garantizar la seguridad de la información. Adicionalmente, Julio, todas las contraseñas de nuestros usuarios van a estar encriptadas, lo que garantiza que pues no va a haber opción de suplantación o robo de información por parte de personas que tengan esta intención. Vale, perfecto, Juan Pablo. Gracias. De momento tenemos esa inquietud. Puedes continuar. Perfecto, muchas gracias, Julio. Entonces vamos a seguir entonces ahora sí con nuestra primera aplicación, que es nuestra definición de mapa de procesos, en donde cada uno de nuestros usuarios pues va a tener la posibilidad de diseñar, Julio, su mapa de procesos específicos. Esto es un ejemplo que estoy mostrando en esta demostración, pero los clientes van a tener la posibilidad de diseñar su propio mapa de procesos. Y además del diseño de su propio mapa de procesos, Julio, las personas van a tener la posibilidad de vincular los procesos asociados a este mapa de procesos. Es decir, yo puedo vincular la información de un proceso en esta imagen para que directamente esa vinculación me lleve a la ficha de caracterización de los procesos. ¿Y qué vamos a visualizar en la ficha de caracterización de los procesos, Julio? Vamos a ver, pues, lo que nos decía Cantana, ¿no? Los datos necesarios dentro de la ficha de caracterización. El nombre, por ejemplo, quién es el responsable del proceso, cuál es el objetivo, el alcance de sus entradas, actividades, salidas, recursos, indicadores asociados. Vamos a poder generar versiones de las fichas de caracterización de los procesos para guardar trazabilidad de los cambios que ha sufrido los procesos en la organización.
Vamos a poder relacionar, por ejemplo, documentos o normativa asociada a esta ficha de caracterización de los procesos. Vamos a poder distribuir por correo electrónico la ficha de caracterización de los procesos. Pero algo muy importante, Julio, es que en el enfoque basado por procesos, pues todas las aplicaciones interactúan con este mapa de procesos. Y en ese sentido, a lo largo de la gestión de las aplicaciones, por ejemplo, si nosotros tenemos no conformidades reportadas por procesos, automáticamente en cada proceso o en la ficha de cada proceso, Julio, va a ir apareciendo esos registros asociados a esa aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos, estamos en el proceso de calidad y mejora. Aquí automáticamente me muestra que dentro de la aplicación de no conformidades, pues tengo los hallazgos de ese proceso. Si yo, por ejemplo, he hecho o tengo quejas asociadas a ese proceso desde nuestra aplicación de quejas, vamos a poder visualizar entonces todas las quejas que estén relacionadas con este proceso. Los documentos en nuestro gestor documental que vamos a ver más adelante, cuáles son los documentos asociados a este proceso. Si yo he hecho análisis de riesgos por proceso, aquí vamos a poder también tener el consolidado de la información de esa evaluación que hemos hecho del proceso. Toda esta información se vincula de las otras aplicaciones. Es decir, Julio, que nosotros desde la misma ficha de caracterización del proceso podemos hacer un seguimiento de cada uno de los procesos definidos dentro de nuestra organización. Vamos a poder también, por ejemplo, aquí las auditorías asociadas a este proceso. Vamos a poder visualizar entonces cuáles son las auditorías asociadas a ese proceso y poder tener un seguimiento específico de nuestro mapa, ¿vale? ¿Cómo lo ve ahí, Julio? ¿Cómo ve esta primera interacción entre las aplicaciones y nuestro mapa de procesos? Vale, no, digamos, bien, Juan Pablo, allí solamente una consulta. La ficha de caracterización que tú nos estás mostrando a nivel de, digamos, de la aplicación, me garantiza que se han incluido todos los elementos mínimos requeridos por la norma en el numeral 44, Juan Pablo. Por supuesto, Julio. Todas las aplicaciones están diseñadas teniendo en cuenta cada uno de los numerales de las normas y en ese sentido, con base, inclusive Cantana, la información que me respondió frente a los elementos mínimos está basada en esos numerales y aquí garantizamos entonces que los elementos mínimos se encuentran contenidos en la ficha de caracterización de cada proceso. Vale, por supuesto, Juan Pablo. De momento no tenemos más preguntas. Bien, perfecto, Julio. Vamos a continuar entonces por nuestro río y una vez entonces tengamos nuestro alcance de nuestro sistema de gestión a partir de estas dos primeras aplicaciones, vamos a ir a desarrollar nuestro análisis de contexto, ¿vale? Que esto es otro de los temas que nos piden en el numeral 4, que debemos desarrollar o hacer el análisis de contexto de los factores que puedan afectar nuestro sistema de gestión, ¿verdad? Entonces vamos a darle clic a nuestro análisis de contexto y vamos a empezar entonces diciendo que esta aplicación es una aplicación de tipo EPM, es decir, es una aplicación que funciona por etapas. Cada una de esas etapas de gestión del proceso pues tendrá un responsable específico y a medida que se vayan gestionando cada una de esas etapas pues el proceso va a ir avanzando. En ese sentido, aquí vamos a visualizar entonces la cantidad de análisis de contexto que se hayan gestionado, que se encuentren pendientes aún, es decir, registrados, iniciados el proceso, pero aún no finalizados. Aquí vamos a poder filtrar diferentes, o tener la posibilidad de filtrar la información dependiendo del filtro que queramos visualizar, pero ya específicamente dentro de cada registro vamos a poder visualizar, Julio, por ejemplo, que tenemos una primera etapa en donde vamos a tener una convocatoria a una reunión para hacer el análisis de contexto. Aquí una persona responsable será la persona responsable de convocar a esta reunión. La plataforma emitirá un correo electrónico desde la misma plataforma convocando a los asistentes que necesitemos que hagan nuestro análisis de contexto. Luego de la convocatoria tendremos una etapa de desarrollo donde las personas participantes, pues a través de una metodología establecida de las 5 fuerzas de deporte y el análisis PESTEL, van a poder desarrollar los factores internos y externos que atañan o que afectan el sistema de gestión. Entonces aquí vamos a poder ver, por ejemplo, evaluar de manera individual cuáles son factores externos que nos impactan nuestro sistema de gestión. Análisis externos como factores económicos, como la evaluación de la demanda. Nuestros clientes van a tener la posibilidad aquí de evaluar, entonces a través de una metodología establecida del impacto bajo, medio, alto, muy alto, van a poder comentar cada uno de los factores que estén evaluando, como por ejemplo deuda de país, datos de inflación, factores políticos como inversión del sector, factores sociales, factores tecnológicos, factores ambientales, factores legales y eso con respecto al factor externo. Frente al factor
interno, utilizamos nuestras 5 fuerzas de Porter, en donde vamos a poder visualizar qué tanto podemos influenciar sobre, por ejemplo, sobre la negociación de los clientes. Aquí cuánto podemos influenciar para que cambien sus metodologías. Vamos a poder evaluar si podemos influenciar para ventas cruzadas, hablando en la negociación con los clientes. Vamos a poder evaluar también el poder de la negociación de los proveedores. Vamos a poder evaluar las amenazas de productos o servicios sustitutivos, la amenaza de entradas de nuevos competidores, la rivalidad de los competidores actuales, eh, y así con todos los factores que nos puedan impactar nuestro sistema de gestión. Una vez tengamos la evaluación definida, Julio, pues la plataforma de manera automática nos va a decir a partir de un dato numérico o matemático o un dato de colorimetría el impacto de cada uno de los elementos. Entonces aquí, por ejemplo, vemos que el impacto económico tiene gran impacto en los datos de inflación porque fue evaluado alto, mucho mayor que, por ejemplo, los aspectos económicos, como los programas de iniciativas del sector, que fueron bajas. Con base a esta información, Julio, que es nuestra entrada para nuestro análisis de contexto, vamos a poder tener entonces la oportunidad de hacer un análisis DOFA. A partir de esa evaluación de nuestro análisis de contexto, vamos a poder determinar de los factores externos e internos cuáles son las debilidades, fortalezas, oportunidades y debilidades que tenemos dentro de nuestro sistema de gestión para que posteriormente, Julio, aquí sí, por ejemplo, queremos adicionar información adicional a este análisis, como por ejemplo evidencias, documentos, fotografías, lo podamos adjuntar. Vamos a poder entonces, Julio, resultado de nuestro análisis de contexto, en coherencia con los sistemas de gestión, pues las aplicaciones están interrelacionadas entre sí. Nosotros tenemos una aplicación que se llama Administración de Riesgos, en donde van a quedar almacenadas de las diferentes fuentes, Julio, todos los riesgos que se hayan identificado de nuestro sistema de gestión y además todas las oportunidades que se hayan identificado en las diferentes fuentes. Una de las fuentes entonces para identificar riesgos y oportunidades pues es el análisis de contexto, ¿vale? Por eso hay una tercera etapa, Julio, en donde nuestros clientes van a poder tener la posibilidad de identificar los riesgos asociados a este análisis de contexto y tener un listado o un inventario de riesgos que se hayan identificado en diferentes fuentes. Lo mismo vamos a tener disponible, Julio, para nuestras oportunidades. Vamos a poder, derivado de nuestro análisis de contexto, pues identificar cuáles son las oportunidades o relacionar las oportunidades que previamente han sido identificadas de otras fuentes para tener consolidado en nuestro software toda la información definida de la identificación de riesgos y oportunidades. ¿Para qué? Para que más adelante, Julio, ahorita que lo veamos en nuestra aplicación de riesgos, toda esta información de los riesgos y oportunidades que hayamos identificado, pues la tengamos ya disponible para no tener que volver a identificarlos, sino que la utilizamos y hacemos nuestra evaluación de riesgos y oportunidades. ¿Cómo le parece esta primera parte, Julio? Juan Pablo, digamos que supremamente interesante cómo podemos llevar allí pues nuestro análisis. Veo que efectivamente puedes analizar el macrocontexto, el microcontexto y por supuesto luego en esa matriz TOFA ese, plantear ese análisis interno que me pareció digamos que muy acorde. Solo digamos que a modo de consulta, eh, la norma me pide básicamente pues, que deba conservar información documentada de todos estos análisis del contexto. ¿Cómo o de qué manera puedo evidenciar este cumplimiento a nivel de Cantan Software? Bien, perfecto, Julio. Entonces, una de las ventajas que tenemos dentro de nuestro software es que nos da la posibilidad de enfocarnos en lo importante, ¿vale? Lo importante es hacer el análisis de contexto, ¿vale? Y derivado de esa gestión, automáticamente lo que derive de eso, la plataforma pues está preparada para que se cumpla, por ejemplo, el registro de la información documentada. Vimos que en sí, el aplicativo me va a ir pasando por etapas y cada una de esas etapas pues es responsabilidad de una persona que haga la gestión para que deje la evidencia del registro de la gestión que lo corresponde. El registro en sí o el proceso en sí, Julio, se convierte en el registro de la información documentada. Es decir, aquí sí quisiéramos tener una impresión, por ejemplo, Julio, de esta gestión. Directamente desde la plataforma vamos a poder imprimir la gestión por si queremos, por ejemplo, no sé, tener un registro en físico. Y aquí vamos a poder visualizar la información relacionada con nuestro análisis de contexto. Y además, Julio, pues la plataforma almacena la información
directamente en cada aplicación. Cada una de estas filas que usted ve acá corresponde a un análisis de contexto iniciado, ¿vale? ¿Y qué pasa con todos los que ya se hayan gestionado a lo largo del tiempo? Pues vamos a poder hacer un filtro en donde vamos a poder visualizar, por ejemplo, todos los registros que se hayan realizado a lo largo del tiempo. Y aquí tenemos la información registrada de todos los análisis de contexto que se han hecho a lo largo del tiempo, para que en cualquier momento, ante cualquier auditor, pues toda la información la tengamos registrada y almacenada directamente en la aplicación origen, en este caso análisis de contexto. Vale, Juan Pablo, perfecto. De momento no hay más inquietudes respecto a esta parte, solamente pues que excelente por la orientación que va generando la plataforma y sobre todo pues por la gestión del conocimiento en función de que ya tengo estas metodologías allí previamente definidas, ¿no? Como un beneficio lo resaltan los participantes. Gracias, Juan Pablo. Pues muchas gracias, Julio, y a los participantes. Bien, entonces siguiendo nuestra lógica, ya hicimos nuestro análisis de contexto y aquí identificamos riesgos y oportunidades, pero también nos pide la norma que identifiquemos las necesidades y expectativas de nuestras partes interesadas, ¿vale? Y en ese sentido, aquí tenemos una aplicación con la misma lógica que tenemos en análisis de contexto, en donde a través de etapas vamos a poder hacer el cumplimiento de esta parte que nos pide la norma. Bien, vamos a poder entonces en una primera etapa, Julio, una persona responsable va a tener la posibilidad de identificar cuáles son las necesidades, expectativas, requisitos legales u otros requisitos y observaciones de cada una de las partes interesadas que puedan afectar o que puedan impactar el sistema de gestión. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos clientes, proveedores, accionistas, comunidad, entidades, contratistas, reguladores de seguridad. Aquí vamos a poder entonces identificar cuáles son las necesidades de estos proveedores, las expectativas, requisitos. Una primera entrada que es la identificación de las partes interesadas. Luego vamos a tener entonces la posibilidad de a partir de esa identificación, Julio, poder evaluar entonces esas partes interesadas a través de un campo de evaluación y análisis. Aquí vamos a poder evaluar de cada parte, en este caso los clientes, su nivel de influencia, si es alto o bajo, el nivel de interés si es alto o bajo, si está alineado entre la necesidad y la expectativa. Lo mismo para los proveedores, socios accionistas, comunidad, entidades, contratistas, reguladores de seguridad. Y a partir de esa evaluación, Julio, la plataforma de manera automática me va a decir cuáles son las partes interesadas que más interés tenemos. Entonces aquí, por ejemplo, nos da a partir de una respuesta matemática y una respuesta de colorimetría, pues que nuestros clientes tienen un impacto más alto, ¿no? Que por ejemplo los reguladores de seguridad, que ni siquiera está calificado. Entonces, a partir de esta evaluación que de manera automática la plataforma nos indica, pues cumplimos el numeral de la norma que nos dice identifique y evalúe el impacto de las necesidades expectativas de las partes interesadas. En una tercera etapa, Julio, si necesitamos hacer gestiones para poder, por ejemplo, mitigar el impacto de estas partes interesadas, vamos a tener la posibilidad de añadir planes de acción. Y en los planes de acción vamos a poder determinar qué actividades necesitamos hacer, la fecha específica o el rango de fechas específicas en que el responsable va a tener la posibilidad de ejecutar la actividad. Aquí vamos a poder programar si esta actividad tiene una periodicidad definida, si es mensualmente que se tiene que hacer, automáticamente la plataforma va a poder programar esos planes de acción y poder definir un responsable para que eh, realice esa actividad que le estoy programando a través de un plan de acción. Esto como parte de el análisis de partes interesadas, ¿no? Al momento de generar una tarea o un plan de acción, Julio, la plataforma emitirá una notificación al responsable de ejecutarla para que esté enterado de que se le ha asignado una tarea dentro de la plataforma. También se tendrá la posibilidad de generar recordatorios para los responsables en caso de que no se haya gestionado las tareas para que las personas lo ejecuten en los tiempos establecidos. Y al igual que en el análisis de contexto, las partes interesadas nos permiten identificar riesgos y oportunidades. Y aquí también tendremos entonces la posibilidad de generar nuevos riesgos o de tener el inventario de riesgos previamente identificado y a su vez también las oportunidades, ¿vale? Porque las partes interesadas o el análisis de expectativas y partes interesadas es otra fuente, Julio, para poder identificar riesgos y oportunidades. Fíjense que tanto análisis de contexto y esta aplicación se vinculan con nuestra aplicación de riesgos para tener un inventario de riesgos y a su vez también tener un inventario de oportunidades. Esto lo vamos a ver muy importante ahorita que hagamos nuestra evaluación de riesgos, que directamente a partir de la gestión que genera riesgos y oportunidades, ya tengo todo mi inventario de riesgos y oportunidades listo para evaluarlos. Vale, perfecto, Juan Pablo. Por aquí
eh, en este caso, nos hacen una consulta respecto pues el seguimiento al cumplimiento de las necesidades y expectativas de estas partes interesadas, y básicamente pues está asociado con las tareas que tú planteas. Existe la posibilidad de que yo pueda realizar o generar algún tipo de reporte en donde pueda saber estas tareas en qué estado se encuentran, poder filtrar por algún responsable de la tarea, y me imagino pues no solamente que esto aplique a nivel de este módulo, sino en muchos módulos que la plataforma lleve, incluso si pudiese tener algún KPI de cumplimiento digamos, de estas tareas como tal. Perfecto, Julio. Entonces, vimos en nuestro Business Intelligence la oportunidad de tener consolidado todos los planes de acción, en este caso también los derivados de estas dos aplicaciones. ¿Listo? Pero también, Julio, vamos a saltarnos un poco, si le parece. Vamos a tener la posibilidad de tener una aplicación de indicadores en donde nuestra aplicación de indicadores les va a permitir, ya vienen unos indicadores previamente definidos, en donde de manera automática, a partir de la información que se encuentra en las aplicaciones, el indicador va a calcular de manera automática. Entonces, por ejemplo, el porcentaje de análisis de contexto que ya se encuentran gestionados, la plataforma de manera automática le va a permitir a nuestros clientes, solamente dando un clic, ¿vale? Dando un clic aquí, actualizando el indicador, de poder tener el resultado de seguimiento en este caso, los análisis de contexto que se han gestionado, si ya se encuentran gestionados. Y directamente, Julio, aquí me va a tener la posibilidad de que en caso de un incumplimiento de un indicador, directamente podamos reportar una no conformidad en la aplicación de no conformidades, en caso de que tengamos definido que como parte de las fuentes de reporte, pues el incumplimiento del indicador me genere un hallazgo. Eso a partir de los indicadores, aquí vamos a poder tener la oportunidad de hacer un seguimiento y medición de los indicadores. Tenemos indicadores de cada aplicación, por ejemplo, aquí si quiero ver de partes interesadas, vamos a poder, por ejemplo, cuántas partes interesadas se han evaluado. Por ejemplo, esta información, insisto, proviene de manera automática de la plataforma, de la aplicación que la genera. Entonces aquí, por ejemplo, en marzo se hizo ¿vale? Una evaluación de partes interesadas y aquí vamos a poder tener un seguimiento del indicador. Y también, Julio, vamos a tener la posibilidad de tener, cada usuario tiene la posibilidad de ingresar una aplicación que se llama Agenda de Actividades. Y en Agenda de Actividades, por cada usuario, vamos a tener la posibilidad de visualizar las tareas que se me han asignado, cuántas están fuera de plazo, cuántas se vencen hoy, cuántas están próximas a vencer, o todas las tareas. Vamos a poder visualizar, por ejemplo, las próximas, si quiero filtrarlas, la información de las tareas que tengo pendiente y directamente aquí poder gestionarlas. O si quiero agruparlas por la aplicación que me la generó, aquí también vamos a tener la posibilidad de agruparlas. Si quiero tener una gráfica específica de las tareas que tengo pendientes dentro de la plataforma, aquellas que estén a nombre propio o a mi cargo o rol o a mi departamento o a toda la organización, vamos a poder gestionar también las tareas que se me han asignado dentro de la plataforma y poder pues gestionarlas en una sola visualización. Bien. Bien, Julio. Entonces, a partir de esa necesidad de expectativas y partes interesadas y análisis de contexto, pues vamos a poder tener la oportunidad de hacer un análisis de riesgos, ¿vale? Yo voy a tomar de ejemplo en coherencia con lo que estoy haciendo. Aquí tenemos los diferentes modelos de riesgos que tenemos por cada norma, ¿vale? Pero yo voy a tomar por temas de tiempo específicamente la matriz de riesgos de ISO 9001, ¿vale? Y la plataforma a partir de esta aplicación les permitirá a ustedes a partir de un ciclo de vida, es decir, el ciclo de vida es tomar la matriz que ustedes están acostumbrados a diligenciarla en una Excel grande, ir partiéndola por etapas para ir diligenciando las etapas de cada proceso. Entonces aquí vamos a poder identificar los riesgos asociados al proceso. Aquí la plataforma me va a ir diciendo por qué tengo que hacer en cada aplicativo. Entonces aquí, por ejemplo, por cada proceso voy a añadir los riesgos asociados a ese proceso. Y fíjense que desde acá me va a permitir otra vez crear los riesgos o seleccionar los riesgos que se hayan identificado. Y aquí es donde se conecta con la aplicación de riesgos. Todos los inventarios de riesgos que previamente se han identificado de diferentes fuentes, como partes interesadas, análisis de contexto, revisión por la dirección. Todo lo que hemos venido haciendo va a quedar plasmado en este inventario de riesgos para que solamente los asociemos y no tengamos que volver a identificarlos o volver a crearlos. Una vez identifiquemos los riesgos asociados al proceso, vamos a poder hacer una valoración de manera automática de cada uno de los riesgos asociados al proceso. Entre las variables de probabilidad de impacto inherente, la plataforma a través de esas variables les va a permitir a ustedes hacer una evaluación eh, mm, de esa probabilidad de ese impacto, y automáticamente la plataforma va a ir calculando cuánto es el impacto inherente.
Luego van a poder ustedes también hacer la identificación de controles existentes. Por cada uno de los riesgos asociados van a poder entonces ustedes vincular a cada riesgo los controles que tengan asociados a ese riesgo. Poder crear uno nuevo o del inventario de controles que también va a quedar plasmado en la plataforma, cuáles son los controles asociados a cada uno de esos riesgos. Luego, dependiendo de la eficacia de esos controles, ustedes en una segunda etapa van a poder evaluar si el control, primero, evaluar la eficacia del diseño, si es apropiado, si tiene una frecuencia documentado y con base a esas variables, la plataforma le va a indicar si la eficacia, qué tan eficaz es el diseño de los controles. Luego evaluarán la eficacia del control, si hay evidencia de uso, si es eficaz para prevenir riesgos, si es eficaz para mitigarlo y vamos a tener una solidez de la eficacia de los controles para, con base a esa solidez, pues evaluar si el conjunto de controles es fuerte o no es apropiado para cada uno de los controles. Bien. Finalmente, dependiendo la implementación de esos controles, pues vamos a tener un consolidado, Julio, de la información entre el riesgo inherente y el riesgo residual, cómo empezó mi riesgo y finalmente aplicado los controles, cómo finalizaron esos riesgos. Y adicionalmente, eh, para aquellos riesgos que necesiten un plan de tratamiento, pues vamos a poder vincular los planes de tratamiento programando las fechas de ejecución de cada una de esas acciones para cada uno de los responsables específicos y poder hacer un seguimiento de esos planes de tratamiento. Finalmente, todos representa o todo se visualiza en una gran matriz de, en este caso, riesgos, en donde vamos a poder hacer o visualizar diferentes filtros para buscar la información que queramos consultar. Permítame que cargue un momentico la información. Y aquí vamos a tener el consolidado de la información de esta matriz de riesgos. Aquí vamos a tener el consolidado de la información, toda la identificación de riesgos que tenemos definida en nuestra plataforma. Si queremos imprimir esta matriz en un Excel o en un CSV, lo vamos a poder hacer para tener un registro si así lo queremos. Y toda esta información, recuerden que va a ir, Julio, a nuestro Business Intelligence de manera automática. Digamos que por temas de tiempo, Julio, pues no alcanzamos a mostrar todos los modelos, pero pues tenemos los modelos definidos para cada norma ISO de 45.000, 9.000, 37.000, 27.000 y así con cada metodología. Vale, Juan Pablo. Aquí solamente una inquietud rápida y es que nos plantean aquí los participantes si la herramienta ofrece algún tipo de solución para atender consideraciones relacionadas con el cambio climático. Lo digo porque pues nos hablas eh, eh, o nos estás mostrando eh, temas asociados con identificación de riesgos, ¿cierto? En este caso, pues también entendemos que la solución abarca temas ambientales y que puedan impactar hacia el logro de los objetivos estratégicos asociados con temas de sostenibilidad, ¿correcto, Juan Pablo? Sí, correcto, Julio. Así es. Así está definido para cada uno de los modelos de gestión, pues tenemos un modelo definido, entre ellos pues modelos definidos para aspectos ambientales. Bien, Julio. Vale, Entonces, Juan Pablo. continuamos entonces con las diferentes aplicaciones. Vamos a hacerlo un poco más menos específico para tratar de abarcar la mayor cantidad de aplicaciones que tenemos. En este caso, una vez, bueno, ya tenemos nuestra planificación, hemos evaluado el análisis de contextos, necesidades perspectivas, evaluado los riesgos y oportunidades, y con base a eso, pues vamos a poder definir nuestros objetivos del sistema de gestión. Y asociados a esos objetivos, vamos a tener la posibilidad en esta aplicación de poder definir los objetivos del año actual, cuáles son las metas, recursos y los planes de acción o las tareas que me ayuden a cumplir los objetivos que tengamos asociados en nuestro sistema de gestión. Adicionalmente, directamente en la aplicación de objetivos, ustedes van a poder tener la posibilidad de, vinculado a la aplicación de indicadores, pues a poder hacer una medición del cumplimiento de los objetivos. Si tenemos un indicador o varios indicadores asociados a este objetivo directamente desde la aplicación, vamos a poder hacer un seguimiento del cumplimiento de estos objetivos. Hasta aquí tenemos entonces nuestra planificación de nuestro sistema de gestión. Pasaremos entonces por los controles operacionales, Julio. Y específicamente dentro de los controles operacionales tenemos tres grandes pilares que enfocados en el cumplimiento de esos controles. El primer control está especificado al control documental, ¿vale? Y en ese sentido tenemos una aplicación que se llama Gestor Documental, en donde nuestros clientes a través de una estructura de carpetas de árbol documental van a poder controlar
la documentación asociada a su sistema de gestión. ¿Qué va a controlar la plataforma? Va a controlar la documentación a través de códigos que nuestro cliente defina, las versiones del documento, estados del documento, van a poder dar vincular personas que tengan acceso a esta documentación, si las personas van a poder solamente visualizar el documento o van a poder descargarlo directamente de la plataforma a partir de permisos. Vamos a poder distribuir por correo electrónico la vigencia de los documentos. Los documentos pasarán por un circuito de aprobación documental en donde las diferentes personas a través de sus responsabilidades, pues los documentos pasarán por una etapa de elaboración, luego una revisión, aprobación, publicación y finalmente la plataforma dará la oportunidad de hacer una revisión de la vigencia. Al momento de que un documento sea aprobado y salga vigente, pues la plataforma les va a permitir a ustedes distribuir por correo electrónico la información relevante a las personas que ustedes consideren, tanto externas como internas, de que un nuevo documento ha salido vigente, sea un nuevo documento o una nueva versión del documento. La plataforma automáticamente, cuando se genera una versión de un documento, la versión anterior quedará en estado obsoleto, ¿vale? Para que automáticamente tengamos esa trazabilidad de la documentación directamente en la plataforma. Nuestro segundo control, también tenemos el control a las personas y digamos que dentro de las aplicaciones que tenemos la posibilidad de hacer una formación o tener el control de las formaciones de nuestro sistema de gestión. A través de un proceso de etapas vamos a poder entonces programar o planificar nuestras formaciones. Vamos a tener una información de la formación, a quién va dirigida, a quién va a ser inclusive el facilitador. Vamos a tener una segunda etapa de aprobación, donde si queremos, por ejemplo, una persona responsable de aprobar la ejecución de la formación, lo vamos a poder involucrar. Y aquí vamos a poder, a partir de etapas, Julio, poder citar a los participantes para que las personas sepan que tienen que asistir a una formación. A través de los estados vamos a poder controlar si la persona asistió o no, para que nos quede la trazabilidad y se quede vinculado con la aplicación que inicialmente vimos de gestión de la organización para poder saber el registro de formaciones que ha sido citada a las personas y si han asistido o no. Y finalmente vamos a poder evaluar la eficacia de esa formación. Vamos a poder evaluar a través de una evaluación que se puede hacer a través de encuestas que vamos a ver más adelante, si la formación ha sido eficaz dentro de la planificación de esas formaciones. También dentro de los controles operacionales, Julio, tenemos la posibilidad de generar planes de control operacional. Esta aplicación nos va a permitir Esta aplicación nos va a permitir, Julio, entonces a partir de una programación, poder saber entonces de manera automática, por ejemplo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Vamos a poder entonces planificar nuestros programas de control operacional, que pueden ser programas de inspecciones, programas de capacitaciones, programas de, no sé, de riesgo específicos, todas las actividades que tengamos de nuestro sistema de gestión. Cada uno de los programas, por ejemplo, la de inspecciones, por ejemplo, automáticamente se van a poder programar de manera manual o masiva todas las actividades que se deben ejecutar, ¿vale? Con una fecha de programación inicial y una fecha de programación final. Con base a esa programación, la plataforma les va a ir mostrando por cada actividad el porcentaje esperado de ejecución de cada actividad y a medida que se vayan ejecutando, pues estos porcentajes de ejecución van a ir aumentando, lo que resulta en el cumplimiento del programa general, es decir, a la fecha hoy, con base a la programación, qué tanto del programa debería haber avanzado, cuánto he avanzado realmente y cuál es el desfase entre lo avanzado realmente y el avance esperado. Vamos a tener entonces la posibilidad de vincular toda la información a esos programas. Y automáticamente, Julio, a partir de esta creación de estos programas, vamos a tener la posibilidad entonces de vincular con nuestra aplicación de radar, que nos va a permitir, Julio, hacer listas de verificación en sitio específicamente de las actividades de inspección. Entonces, aquí ustedes programan las actividades de inspección, por ejemplo, a un responsable específico y en esta aplicación de radar, la persona responsable va a tener planificadas las actividades de inspección, ¿vale? Para que automáticamente ingresando a la tarea, por ejemplo, inspección de áreas, por ejemplo, vamos a ver aquí, acá, inspección de áreas, por ejemplo, de julio, la aplicación le permite, lo voy a hacer desde un entorno web, pero la idea es que lo hagan desde un entorno móvil, vamos a poder aplicar la lista de verificación en las áreas, ¿vale? Entonces aquí vamos a poder empezar el diagnóstico, ¿vale? Vamos a poder empezar el diagnóstico y vamos a poder hacer la inspección directamente en sitio, ¿vale? Vamos a poder inspeccionar lo que ustedes necesiten. Por ejemplo, esto es una inspección de áreas.
Entonces vamos a inspeccionar la iluminación, la iluminaria, bueno, toda la aplicación. Por cada una de las preguntas tenemos la posibilidad de juntar evidencias fotográficas, textuales, audios, videos inclusive, para que nos quede la trazabilidad de esa inspección. Y automáticamente, Julio, al momento de aplicar esta lista de verificación, la tarea que estaba programada de nuestro programa de inspecciones va a quedar cerrada de manera automática. Y adicionalmente, Julio, como parte de los controles operacionales, derivado de la aplicación de esta lista de verificación, la plataforma automáticamente me va a dar la posibilidad de que automáticamente se reporten hallazgos, ¿vale? Se reportan hallazgos de incumplimiento de esas listas de verificación, ¿vale? Y aquí vamos a tener entonces la posibilidad, Julio, de manera automática, a partir del incumplimiento de una lista, de una respuesta de nuestro checklist, que se reporte el hallazgo. Y a partir de ese reporte se le notificará a una persona responsable. Aquí tenemos la información que se reportó y se vinculará con nuestra aplicación de no conformidades para que se haga la gestión correspondiente. Digamos que esto a grandes rasgos, Julio, es nuestros controles operacionales. Tenemos otros controles operacionales también definidos, como por ejemplo equipamiento, comunicación, proveedores, bueno, cumplimiento legal, pero no sé si por temas de tiempo nos dé para visualizarlas todas. Vale, no, Juan Pablo, sí, digamos que solamente me gustaría, digamos que teniendo en cuenta pues lo que hemos estado viendo y que este evento pues está muy asociado a temas de cómo hago más eficiente la tarea y demás. Para cerrar, ver un poco cómo se gestionan algunas de las actividades como análisis de causa con inteligencia artificial apoyado en Kantan Software, y esto pues ya sería como para ir, digamos, irnos o no irnos sin dejar de lado este apartado que me parece que nos podría aportar mucho a nivel de lo que es ya la gestión, eh, y pues por supuesto ya para ir finalizando la presentación, como tú muy bien lo dices, por temas de tiempo, pero me ha parecido muy importante no irnos sin ver este punto. Perfecto, Julio. Bien. Entonces vámonos a irnos a algo realmente muy interesante. Y es que en aquellas aplicaciones donde necesitemos hacer, por ejemplo, análisis de causas, eso es algo también que duele mucho a las organizaciones, ¿verdad? Porque el ideal sería, por ejemplo, que el responsable del proceso en donde se reporte un hallazgo, por ejemplo, sea el responsable de hacer su análisis de causas, porque es la persona que conoce, es la persona que sabe por qué se hace la desviación, y que lo haga en los tiempos adecuados, ¿no? Eso generalmente no ocurre. Generalmente nosotros, como responsables del sistema de gestión, casi que terminamos haciendo esos análisis. Desde nuestro software, entonces, por ejemplo, hablando de los hallazgos de no conformidades, tenemos la posibilidad entonces de hacer esos análisis de manera automática y apoyados en nuestra inteligencia artificial, ¿vale? Eso es algo que duele mucho porque digamos que se demoran mucho haciendo este análisis de causas y muchas veces esto queda mal, ¿cierto? Esto queda mal y las causas raíces no son bien atacadas y los planes de acción no mitigan ese hallazgo, entonces eso es una de las dolencias que más tenemos. Entonces, a partir de este aplicativo, vamos a poder hacer la identificación del hallazgo, qué es la descripción, qué es lo que estamos incumpliendo. Y en una segunda etapa, Julio, vamos a tener entonces nuestra cereza del pastel, y es que a partir de la inteligencia artificial, la inteligencia va a tomar la información del reporte, en este caso del hallazgo, y con base a esa información, simplemente dando un clic aquí en análisis de inteligencia artificial, Julio, la plataforma me va a hacer todo el análisis de manera automática, con el contexto que tengamos del reporte del hallazgo. Sí, no sé cuánto tiempo lleva en este momento, lleva aproximadamente 5 segundos haciendo el análisis, pero digamos que el tiempo que se demora nuestra inteligencia artificial va a ser muy superior en el sentido de eficiencia con los tiempos que nos podríamos demorar haciendo un análisis de causas específicamente. Aquí ya terminó nuestro análisis. Tenemos un reporte, por ejemplo, de se identificó no están adecuadamente capacitados sobre los procedimientos de seguridad durante la auditoría interna. Con base a ese insumo, la plataforma y su análisis de inteligencia artificial me hace un análisis con varias metodologías. Primero me utiliza un análisis de Chicago, diciéndome cuáles son los problemas básicos, ¿vale? Aquí, por ejemplo, falta de capacitación adecuada con base al contexto, y me va a identificar por cada espina de este análisis de Chicago en mano de obra
cuáles fueron las causas, en métodos, en materiales, máquinas, medio ambiente. Si no fuera suficiente con esa metodología, la plataforma utiliza también entonces análisis de 5 por qué. Y con base al contexto va a ir haciendo las preguntas y respuestas. Y adicionalmente, Julio, no solamente me hace el análisis de causas, nuestra inteligencia artificial también nos propone acciones correctivas. ¿Qué es lo que debemos hacer para evitar que este eh, evento vuelva a ocurrir? Entonces, digamos que me demoré aproximadamente 10 segundos o la inteligencia artificial se demoró 10 segundos para analizar qué fue lo que se desvió y qué es lo que pasó para así proponer nuestras acciones. Si quisiéramos utilizar, Julio, nuestra inteligencia artificial únicamente como guía y no como conclusión, vamos a poder hacer análisis complementarios, es decir, nosotros mismos a partir de esta información podríamos utilizar, no sé, el diagrama de pescado y hacer nuestro análisis complementario, o utilizar los 5 porqués, por ejemplo, y hacer nuestro análisis de 5 porqués directamente para complementar la información que nuestra inteligencia artificial nos propone. Y a partir de esa análisis vamos a poder plantear las acciones correctivas aquí en una etapa de acciones correctivas y vamos a poder verificar si fueron eficaces o no. Pero no solamente la inteligencia artificial, Julio, me sirve para análisis de causas de hallazgos. Por ejemplo, en los incidentes o en los accidentes de seguridad y salud en el trabajo, también es una importante herramienta que nos permitirá evaluar a través de análisis de inteligencia artificial, sí, pues tener un análisis más específico. Aquí es algo muy interesante, Julio, porque tenemos un primer reporte donde le damos un mayor contexto a nuestra inteligencia artificial de dónde la fecha y la hora en que ocurrió el evento, qué tipo de evento, el lugar, el reporte, qué ocurrió, inclusive vamos a poder adjuntar fotografías, vamos a poder hacer ampliar la información del evento. Y fíjese, Julio, que a partir de esa información nuestra inteligencia artificial a un solo clic, vamos a poder dar aquí nuestro análisis asistido, vamos a poderle dar un solo clic y la plataforma lo que va a hacer, la inteligencia artificial lo que va a hacer es coger todo el contexto, Julio, incluyendo la imagen o las imágenes que nos ayuden a visualizar qué ocurrió con este evento. Aquí, por ejemplo, tenemos una imagen de un atrapamiento y la inteligencia artificial con su análisis nos va a identificar entonces qué fue lo que ocurrió, la clasificación del análisis, qué tipo de lesión ocurrió, la parte del cuerpo afectada, los análisis de causas ICAM. Aquí tenemos un análisis de causas a través de una metodología ICAM, a través de 5 por qué, y también nos va a proponer nuestro plan de acción, ¿vale? Entonces digamos que, Julio, esto como para cerrar nuestra presentación, la inteligencia artificial no solamente la tenemos dispuesta a través de nuestro asistente virtual, sino también la tenemos dispuesta en las diferentes gestiones, como por ejemplo el apoyo para hacer análisis de causas de manera casi que automática. Me permito desde el punto de vista del usuario compartir también experiencias enriquecedoras que tiene la implementación de esta plataforma en Paraguay. Nuestra consultora es una consultora paraguaya con más de 20 años de experiencia en asesoría organizacional e implementación de sistemas de gestión de calidad en distintas normas internacionales, dirigido principalmente a las industrias. Nuestra cartera de nuestro portafolio de clientes está compuesto por un 60% de industrias, un 30% de compañías de prestadoras de servicios, un 10% de comercios en general. Dentro de lo que es nuestros servicios, si me confirmas, me confirmas por favor, sí. Tu slide no está pasando. Okay. Veo tu pantalla en el primer slide solamente. Bien. Ya, ahora sí, Félix. Ahora Ya. estamos. Retomamos. Entonces, quisiéramos compartir brevemente nuestra experiencia en la implementación del sistema de gestión de calidad de esta plataforma. Generalmente nos encontramos siempre con la dificultad de la cultura organizacional, que casi siempre es una dificultad transversal en el proceso de implementación. Sin embargo, con los servicios o con un servicio digital como la de Cantam pudimos nosotros minimizar estas dificultades que tenemos.
También la gestión de recursos es una dificultad importante a la hora de implementación. Generalmente las empresas que toman la decisión de incorporarse dentro del sistema de gestión de calidad o de hacer un proceso de vinculación o de incorporación de una plataforma digital, ve con muchas reservas la parte de gestión de recursos. La adaptabilidad a los cambios en los dos aspectos, tanto en el proceso de implementación o en el proceso de adaptación de un sistema digital, también suele ser dificultades dentro de la organización. ¿Cómo interviene Kantan en estas tres dificultades importantes que tienen a la hora que tenemos nosotros los consultores a la hora de implementación de sistemas de gestión de calidad? Kantan nos ofrece la siguiente experiencia. Hemos implementado en una industria, principalmente en una industria en formación, una primera industria aceitera en toda la región del Chaco sudamericano, con una extensión dentro de lo que es cerca de 1 millón de kilómetros cuadrados. Es la única planta aceitera que está dentro de la región y optó por la implementación de la ISO 9001, 14001 y 45001, la TRI-norma, y ahí nos encontramos con varias dificultades, sobre todo en el uso de periféricos. Sin embargo, esta plataforma que nos ofrece un ambiente web nos permite disminuir nuestras inversiones en periféricos, inversiones en tiempo y espacio en materia de periféricos, lo cual nos da una ventaja importante a la hora de implementación. También la disminución de costos de implementación. Nosotros, como es una plataforma web, nos permite también trabajar a distancia. La implementación se puede desarrollar a distancia, la elaboración de los documentos de implementación también se desarrolla a distancia. Inclusive hemos visto la posibilidad también de realizar auditorías a distancia, lo cual también contribuye a la disminución de costos en el proceso de implementación del sistema de gestión de calidad. El tiempo de implementación, la sistematicidad del proceso que tiene la plataforma nos permite ahorrar tiempo en la implementación. Sobre todo en el momento de convencerle a un cliente de adoptar o de adquirir la plataforma, siempre la pregunta del cliente es cuánto tiempo tiene el desarrollo de la configuración del sistema. Este sistema viene preconfigurado, lo cual nos permite directamente incorporarnos dentro del sistema de gestión. Además, la sistematicidad que tienen los módulos y los procesos nos permite a nosotros realizar con mayor eficiencia el cumplimiento de los requisitos normativos. La eficiencia en la adaptación también hemos encontrado que en la gran mayoría de los usuarios implementan con mayor facilidad cuando el proceso o los módulos están interrelacionados y principalmente tienen una correlación en el momento de desarrollo de sus actividades. Por lo tanto, aumenta la eficiencia en la adaptación en la plataforma. El rendimiento del equipo también, el equipo de gestión, hoy estamos desarrollando, gracias a la plataforma también, nuevos procesos que nos permiten a nosotros omitir procesos que eventualmente no estaban ayudando al cumplimiento de requisitos normativos y principalmente a la eficiencia en cuanto a la producción de las industrias. Nos permitió también empezar a rediseñar todos nuestros procedimientos de tal manera a que nos dé mayor rendimiento en el equipo de gestión. Facilita también la certificación a la hora de hacer las revisiones, como hemos visto con Juan Pablo, la estructura
prevé exactamente o completamente todos los requisitos normativos que hacen al cumplimiento de la norma, por lo tanto facilitaría la certificación en el proceso. Principalmente también quisiera aprovechar la oportunidad para poder resaltar las bondades que tiene la plataforma, principalmente en función a la inteligencia artificial, que es un consultor que está 24/7 a disposición de los clientes, reduciendo también el número de contactos que pudiéramos tener y facilitando también en cuanto al tiempo los procesos que tengan que desarrollar dentro de la parte operativa. Por lo tanto, la inteligencia artificial ayuda y contribuye enormemente en la fluidez de la implementación del sistema de gestión de calidad. Principalmente también quiero aprovechar la ocasión para poder manifestar nuestra sorpresa con relación a los dashboards que ha desarrollado dentro de la plataforma. Hoy a nosotros hemos mirado con mucha atención lo que principalmente en el sector industrial lo que nos permite visualizar con mayor precisión todas las actividades que se desarrollan a nivel de seguridad y nos permite realizar presentaciones mucho más eficaces y eficientes a la hora de realizar análisis con relación a los datos proporcionados por el sistema. Finalmente no quiero agregar muchas cosas porque el aporte que nos ha dado Juan Pablo y Julio César con relación a la utilización de la plataforma, nosotros podemos certificar plenamente que esta plataforma nos permitió desarrollar en una industria de alta complejidad sistema de gestión de calidad Trinorma que nos ha facilitado enormemente la vida en cuanto a la implementación de todo el sistema de gestión de calidad. Entonces, solamente eso quería compartir con ustedes y con la audiencia y principalmente dejar testimonio de que el sistema Kantan nos ha facilitado enormemente en el proceso de implementación de este sistema. Agradecido por la invitación y principalmente cada vez que participamos en una presentación de Kantan nos enteramos de más nobleza que tiene el sistema. Por lo tanto, satisfecho por la oportunidad y estamos atentos a cualquier consulta. Y muchas gracias por la invitación.